Soy su sirvienta, Diao Chan, para calentar la cama de Su Alteza. Cuanto más bajito, más ganas me dan de gastarlo. Esta marca. El eunuco que intentó matarme antes también la tenía. Primero un intento de asesinato y luego una seducción. Parece que tendré que usar mano dura. ¡A correr a campo traviesa! ¡Rápido! ¡Pueden hacerlo! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Rápido, rápido! ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Rápido, rápido! ¡Adelante! ¡Hermanos! ¡Un esfuerzo más! ¿Por qué tiembla? ¿Puedes seguir? ¡Puedo! Si no puedes, lárgate. Puedes aguantar. Si no aguantas, lárgate. Sí. Bueno. Si entrenan con mis métodos, En menos de un mes. nuestra efectividad de combate aumentará un 30%. Una cosa es probar su lealtad. Pero esto es demasiado cruel. Solo si pueden jurar proteger a su señor hasta la muerte después de ser azotados. Me atrevería a confiarles mi espalda. Oye, muchacho, dale más suave. No me vayas a matar de verdad. Chinmong. Esta vez, un total de 36 personas han aprobado la prueba. Bien. Para estas 36 personas, sus caballos, armaduras y asignaciones se multiplicarán por 10. A partir de ahora, os llamaréis la Guardia Qingyu. No debes descuidar tus estudios. Cuando termine la clase, yo, tu hermano mayor, te llevaré a divertirte. ¿Qué te parece? Si no fuera porque eres mi hermano, Ya me habría peleado contigo hace tiempo. ¡Ay, tú! ¡Insolente! El príncipe Qin se ha comportado con insolencia y ha ofendido al príncipe heredero. Que reciba azotes de castigo. Grand Tutor Man. yo y yo solo estábamos jugando como hermanos. No fue una falta de respeto intencionada. Primero somos soberano y súbdito, luego hermanos. El príncipe heredero es bondadoso, pero hay quienes abusan de su confianza. Incluso albergan intenciones de traición. Tutor, mira sus palabras. Alteza, ¿acaso no le parece extraño? Justo cuando sufre su mal invernal, alguien caiga al estanque de lotos. Hace unos días, el rey de Qin envió regalos públicamente al señor de Zeng. Su ambición desmedida es más que evidente. Lo hice para reclutar guardia y ofrecerles mejores condiciones. ¿Qué tiene de malo? Habiendo tantos guardias en el palacio, ¿por qué el príncipe Qin necesita escoltas propios? ¿Y por qué insiste en elegirlos precisamente del ejército Senguo? También he oído que el príncipe Qin azota a su antojo a los soldados plebeyos. ¡Mentiras! Es un entrenamiento militar diseñado especialmente para mejorar la fuerza del ejército. Si un inútil bueno para nada pudiera mejorar la fuerza del ejército, ¡los cerdos volarían! Claramente es un intento deliberado de desestabilizar la moral del ejército. Oye, viejo decrépito, ¿cómo te atreves a calumniarme en mi propia cara? Hoy te voy a enseñar por qué las flores son tan rojas. No le faltes al respeto al gran tutor. Discúlpate con el Gran Tutor. ¿De verdad crees que caí al agua a propósito para perjudicarte? ¡Yo no he hecho nada de eso! En todos estos años, nadie ha caído jamás en el estanque de lotos. Además, el príncipe Qin es un excelente nadador. ¿Por qué caería al agua sin motivo? ¡Yo! Si el dueño original no hubiera caído al agua, ¿cómo habría transmigrado? Pues esta maldita razón es precisamente la que no puedo decir. Y usas como excusa el intento de asesinato para reclutar guardias. En realidad, sobornaba en secreto a altos oficiales y abusaba de los soldados rasos para sembrar la discordia y la desunión en el ejército. No digas estupideces. Mi padre es el emperador y mi hermano es el príncipe heredero. ¿Qué ganaría yo desestabilizando al ejército? Naturalmente, para aprovechar la vulnerabilidad y hacerse con el control del ejército. O luego aprovechar la oportunidad para derrocar al príncipe heredero y usurpar su posición. Por favor, no diga más. Su Alteza, el príncipe de Qin, es astuto y calculador. No debe ser tan blando de corazón, debe tomar precauciones cuanto antes. O de lo contrario, el trono cambiará de manos tarde o temprano. Vete a la mierda. Yor, te lo advierto, he sido muy tolerante contigo, pero tú sigues abusando de mi paciencia. ¡Detente! ¡Tú! Su Alteza, si hoy mato a golpes a este viejo, no se preocupe, el cielo es mi testigo. ¡Preocúpate por ti mismo! Viejo miserable, hoy te voy a matar a golpes. ¡Guardias! ¡Sepárenlos de una vez! Su Alteza. El príncipe de Qin se atreve a golpear así a un discípulo de los sabios. Le ruego que haga justicia por este viejo servidor. Uy, aunque el príncipe de Qin no muera, le costará muy caro. Te has hecho daño, teniendo a tantos guardias a tu alrededor. ¿Por qué ensuciarías tus propias manos con semejante escoria?
Mira nada más. Te has lastimado la mano. Su Alteza, ¿cómo puede tratarme de esta manera? Si todo lo que hago es por su propio bien. Difamar a un príncipe imperial es un delito capital. Arrodíllese y pídale disculpas al príncipe Qin ahora mismo. Este viejo servidor no hizo nada malo. No lo acepto. Guardias. Escuchen mi decreto oficial. Si destituye a Mensai de su cargo como tutor del príncipe heredero. Cuidas degradado a plebeyo a partir de hoy. Expulsado del palacio del este y jamás volverá a ser empleado. Príncipe hereda. ¿Cómo puede tratar así a este viejo servidor? Yo he sido vuestro maestro. Primero soberano y súbdito, luego maestro y discípulo. ¿No lo dijiste tú mismo? Llévenselo. Suéltenme, suéltenme, príncipe heredero. Si no escuchas mis consejos, te arrepentirás. Enfrente. ¡Esto es inaudito! En nuestro clan Zhao siempre hemos respetado a los maestros, pero el príncipe de Jin se atrevió a golpear a su tutor. Es una total falta de respeto a la ley. Ese príncipe de Jin ha estado azotando y torturando a los soldados en el ejército. Ha provocado la ira de los cielos y el descontento del pueblo. Ahora, los soldados se han reunido en el campamento, exigiendo una explicación y causando una gran revuelta. Somos guerreros del clan Zhao, no juguetes de los príncipes. Deben darnos una explicación por semejante humillación. ¡Sí! ¡Dennos una explicación! ¡Explicación! Sí, denos una explicación. ¿Cómo se atreven a hablarle así al príncipe? ¿Es que quiere perder la cabeza? Si hoy no nos da una respuesta satisfactoria, dejaremos las armas. ¡Sí! ¡Dejaremos las armas! ¡No serviremos más! Así que todos quieren una explicación. Este príncipe puede dársela, pero las palabras no bastan. Hay que verlo para creerlo. Comandante Suo. He oído que te apodan el pequeño Lupu en el ejército y que nunca has perdido. Su Alteza me honra con sus halagos. Y le llaman a 10 de los suyos, para que se enfrenten al comandante Suo. No somos rivales para él. El comandante Suo nos derribaría de un solo golpe. Si el príncipe quiere matarnos, solo tiene que decapitarnos de un tajo. ¿Por qué humillarnos deliberadamente? Eso era antes. Con mi entrenamiento, para vencer al comandante Suo. No necesitarán ni 10 días. Derrotar al comandante Suo con menos de 10 hombres. Es absolutamente imposible. Alteza. Me subestima, Alteza. No hablemos de 10 hombres, incluso si fueran 100. Tampoco perderé. Mírense ustedes. Si ni siquiera temen a la 10, ¿por qué temer un duelo? Vengan a probar. ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¿Quiénes se apuntan? ¡Vengan todos a la vez! Oiga, los 4 derrotamos al comandante Suo. Este es el resultado del entrenamiento especial que les di. A partir de hoy, no solo serán mis hermanos de vida o muerte, sino también los guerreros más valientes de nuestro Gran Zhao. De verdad, los más valientes. A excepción de su majestad y de mí, pueden ignorar las órdenes de cualquiera. Esta es la promesa que les hago y el respaldo que les otorgo. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a seguirme ahora? ¡Estamos dispuestos a seguir al príncipe de Jin hasta la muerte! ¡Juramos seguir al príncipe de Jin hasta la muerte! Su Majestad, acuso al príncipe Jin de grave insubordinación. Le ruego que lo castigue severamente. ¿Qué ha sucedido? ¡Que entren! Traigan cargando al gran Tutorman. Su Majestad, el príncipe de Jin fue irrespetuoso con el príncipe heredero, como su maestro. Solo le di unos consejos, pero no esperaba que el príncipe de Jin se rebelara a mi disciplina. He sido duro con mis veteranos ministros e indulgente con el gran preceptor, llegando incluso a expulsarlo del palacio. El príncipe Jin y el príncipe heredero siempre han tenido una relación ejemplar de respeto fraternal. ¿Cómo podría faltarle al respeto? Está claro que eres tú, viejo canalla, quien los está provocando. ¡Príncipe heredero! Fue el príncipe Jin quien lo agredió. Sí. Solo porque el gran tutor Men le habló con franqueza. Él respondió con golpes. Si no se castiga severamente al príncipe Jin, no se convertirá esta corte en un lugar donde los brutos actúan con violencia. ¡Padre Imperio! En realidad, es esto, príncipe. Cállate la boca.
Zhou Yu ha actuado con imprudencia. Se le ordena arresto domiciliario por 3 meses para que reflexione sobre sus actos. El príncipe heredero actuó de forma inadecuada. Se le confiscará medio año de sueldo. Deberá disculparse personalmente con el gran tutor Meng y permitir que recupere su cargo. Su hijo obedece la orden. ¡No estoy de acuerdo! Su hijo rinde honores al padre imperial. Príncipe Yan, qué audacia la tuya. ¿Te atreves a desafiar los secretos de su majestad? Sexto príncipe. Si te sientes agraviado por algo, cuéntaselo a tu padre sin dudar. Padre Imperial. Yo fui quien lo hizo. Pero me parece que los golpes fueron demasiado leves. Esto es inaudito. El príncipe Ji aún se niega a arrepentirse. ¿Acaso crees que 3 meses de arresto es poco? ¿Y quieres un castigo más severo? A maestro por un día es un padre de por vida. El príncipe Jin falta el respeto a sus mayores y desprecia las leyes. Es una total insolencia. Él sembró la discordia entre mi hermano y yo, e incriminó a un príncipe. Simplemente no es digno de ser mi maestro. Incriminar a un príncipe. Sexto príncipe. Explícate con claridad. Padre Imperial. Este viejo no paraba de difamarme, diciendo que le faltaba el respeto a mi hermano mayor, e incluso que pretendía usurpar el trono. No pude contenerme y solo le di 2 puñetazos. ¿De verdad ocurrió semejante cosa? Ministro Fong, ¿de verdad dijo semejantes palabras? Su majestad, juzgue por sí mismo. El príncipe Jin miente descaradamente y calumnia a este viejo servidor. Siendo el mismísimo príncipe Jin, ¿qué ganaría calumniando a un simple ministro como usted? Según sabe este viejo servidor, el príncipe Jin, bajo el pretexto de reclutar guardias, ha examinado a los soldados a su antojo, con la intención de sembrar el caos en el ejército. ¡Qué patrañas! El ejército está en perfecta paz. ¿De dónde saldría tal caos? General Chu, sé muy bien que está ansioso por proteger a su nieto. Pero engañar al emperador es un delito capital que condena a todo el clan. Piense bien lo que dice. Su majestad, este servidor tiene aquí una petición conjunta, firmada por decenas de soldados. Además, varios soldados están arrodillados fuera del salón. Su majestad puede convocarnos en cualquier momento. Hagan pasar a los soldados. Nuestros respetos, su majestad. ¡Su majestad! Estas son las heridas de los azotes que ordenó el príncipe Jin. Le rogamos a su majestad que nos haga justicia. Xiao Liu. ¿Es verdad todo lo que dicen? Así es, padre imperial. Es la verdad. Su majestad, el príncipe Jin no solo golpea a los soldados, sino que también los obliga a rodar en el lodo. Los fuerza a arrodillarse y sufrir humillaciones, sembrando el descontento en todo el cuartel. Su majestad. Últimamente, el pánico cunde en el ejército. Varios generales han firmado una petición conjunta solicitando ser trasladados fuera de la capital. Su majestad, el príncipe Jin solo entrena la aptitud militar de los soldados, no los golpea a su antojo. Viejo General Chu, entiendo perfectamente que esté ansioso por proteger a su nieto. Es que un método de entrenamiento tan absurdo es simplemente inaudito. Eso es porque eres un corto de miras. Padre Imperial. Todo lo que he hecho es por el bien de este valiente ejército de nuestro gran Zhao. Su majestad, el príncipe Jin, siendo un príncipe imperial, movilizar al ejército sin un edicto imperial es pisotear la ley militar. Y entrenarlos con sus propios métodos extravagantes causó disturbios entre las tropas. Eso es mostrar un desprecio absoluto por la disciplina militar. Entreno a mis soldados con esta intensidad de combate para que defiendan nuestro territorio y, sobre todo, regresen con vida. ¿Qué hay de malo en eso? Puras falacias, habiendo tantos generales en el campamento. Siempre has sido un ignorante. ¿Cómo podrían tus métodos ayudar a los soldados? Claramente solo buscas desmoralizar al ejército. Su majestad. Los métodos de entrenamiento del príncipe de Jin ya han dado sus primeros frutos. Ayer mismo, 4 soldados derrotaron al comandante Zuo con las manos desnudas. El comandante Zhu siempre ha gozado de la reputación de ser el pequeño Lubu. ¿Que 4 soldados lo derrotaron? Viejo general Chu, ¿acaso insinúa que el comandante Zuo tiene una reputación vacía? General Chu, mida sus palabras ante su majestad. Su majestad. La reciente arrogancia del príncipe Jin, sin duda, ha sido instigada por la familia Chu tras bambalinas. Si el príncipe Jin es culpable, la familia Chu tampoco debería librarse. Miserable. Te he mostrado suficiente respeto, pero te aprovechas y te pasas de la raya. Y ahora te atreves a calumniar a mi abuelo. ¡Buscas la muerte! ¡Este es el salón Jin Yuan! ¿Acaso te atreves ante su majestad y todos los oficiales de la corte? Su Liu, no te pongas violento ante el padre imperial. Suéltalo ya. Príncipe Jin, ¿te atreves a ser tan insolente en el salón imperial? ¿Acaso pretendes rebelarte? ¿Y qué si lo fuera? ¡Ay! Príncipe Jin, qué arrogancia la tuya. ¿Acaso no muestras el más mínimo respeto ante la majestad divina de su majestad? ¿O es que pretendes rebelarte confiado en el gran poder militar que posees? ¡Mentiras! El príncipe Jin profesa el máximo respeto y lealtad a su majestad. Así es. El príncipe heredero siempre es respetuoso. ¿Cómo podría albergar intenciones rebeldes? Siendo así, las palabras de su majestad son sagradas. ¿A qué espera el príncipe Jin para arrodillarse y disculparse ante el gran tutor Meng? Y yo le pida disculpas. No es digno. ¡Insolente! ¡Adelante! ¿Te atreves a desafiar abiertamente un decreto imperial? Escuche esto, su majestad.
El príncipe Jin no tiene el más mínimo respeto por las leyes del reino. Si hoy no se le castiga con severidad, la disciplina y el orden de la corte imperial desaparecerán por completo. El gran Tutor Meng tiene toda la razón. Suplico a su majestad que castigue severamente al príncipe Jin. Suplico a su majestad que castigue severamente al príncipe Jin. Bien. Así que quieren que me disculpe con él. ¿Acaso pretendes actuar como un rufián y tomarte la justicia por tu mano en el mismísimo salón imperial? El gran Tutor Meng es el maestro imperial de 2 dinastías. Si osas tocarle un solo cabello, todos los eruditos del reino ¡te repullarán con desprecio! Este salón imperial es la corte del Hijo del Cielo. ¿Cómo te atreves a derramar sangre aquí? Eso equivaldría a declararse enemigo de todo el Gran Shao. Su majestad, el príncipe Jin intenta coaccionar a la corte. Ya no muestra respeto por su soberano ni por su padre. Si hoy toleramos la osadía del príncipe Jin, mañana se atreverá a derribar este salón imperial. Su majestad, el traidor debe ser ejecutado. ¿Ma dónde está la guardia imperial? Prendan de inmediato a este demente que mató a su maestro. Tanta insolencia del príncipe Jin. ¿Acaso ha sido instigada por el general Chu? ¿Acaso pretende rebelarse valiéndose de los 100.000 hombres del ejército Sengu? Su majestad, semejante conducta jamás debe ser tolerada. Ruego a su majestad que castigue severamente al príncipe Jin y a la familia Chu. Zhou Liu, te están provocando. Suelta la espada de inmediato. Este viejo decrépito incriminó a un príncipe y sembró la discordia entre hermanos. Merece morir. ¡Vamos! ¡Hazlo ya! Este viejo servidor quiere ver si te atreves. ¿Acaso tú, Zhao Yu, te atreverás a manchar este salón del trono dorado con la sangre de un ministro leal? ¿Qué? Su majestad, el príncipe Jin ha tenido la osadía de asesinar a alguien en plena corte imperial. Le ruego que dicte un decreto de ejecución conforme a la ley del reino. Su majestad, si un príncipe infringe la ley, debe ser castigado como cualquier plebeyo. Si hoy su majestad insiste en mostrar favoritismo, este viejo servidor, protestará con su propia muerte. ¡No quiero seguir viviendo! Ay, Lord Wen, no haga eso, por favor. Lord Wen. Su majestad, Lord Wen es el gran secretario del gabinete. Guay el modelo a seguir de todos los eruditos del reino. No podemos permitirnos perderlo. Si hay que ofrendar la vida para aconsejar a su majestad, Entonces este servidor está dispuesto. Este servidor también está dispuesto a protestar con su vida. Yo también estoy dispuesto. Es una pena que te hagas llamar el modelo de todos los eruditos del reino, cuando has sido manipulado tan fácilmente por un hombre tan ruin. Es absolutamente ridículo. Príncipe Jin, tus crímenes son innumerables. ¿Por qué no te arrodillas de inmediato? Admite tu culpa y acepta tu castigo. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Este príncipe es inocente. Tú mataste al ministro Meng con tus propias manos. todos los presentes lo presenciaron. ¿Aún pretendes negarlo? Merecía la muerte por 1000 cortes. Por respeto a nuestro vínculo de maestro y discípulo, le dejé el cuerpo intacto. Él no solo no lo agradeció, Sino que además se quejó. El gran Tutor Meng era leal al soberano, amaba a su patria y era muy respetado. ¿Cómo iba a merecer ser ejecutado con 1000 cortes? ¡No te atrevas a manchar su buen nombre! no paran de repetir que quieren juzgar a este príncipe bajo las leyes del reino. Pues bien, usemos las leyes del reino para debatir esto. Les pregunto, Difamar a un príncipe de la dinastía e instigar peleas internas entre la realeza, según la ley. ¿Qué castigo merece? Di ser cierto, su familia entera debe ser ejecutada y él debe sufrir la muerte por 1000 cortes. Pero si lo que dice carece de pruebas, será considerado una calumnia. Y el castigo será aún más severo. ¿Cómo sabes que no tengo pruebas? traigan a los testigos. Padre Imperial. Estos dos son eunucos que limpian en el Palacio del Este. Lo que ocurrió aquel día. Los lo presenciaron todo. Príncipe de Yin. ¿Cómo empezó el conflicto con el gran Tutor Meng? Cuéntenlo todo con detalle. Si hay una sola mentira, toda su familia será ejecutada. Ese día, el príncipe heredero insistía en que el príncipe Jin estudiara, pero este no quería. Así es. El príncipe heredero dijo, si no fueras mi hermano mayor, te golpearía. Al leerlo, el gran Tutor Meng dijo que el príncipe Jin había ofendido al príncipe heredero y lo castigó a copiar 30 caracteres. ¡Qué infame Meng sí! Era él quien quería ofender a su superior. Y se atrevió a calumniar al príncipe de Jin. ¡Sin vergüenza! El príncipe de Jin no estuvo de acuerdo y discutió con el tutor. Entonces, el tutor se arrodilló ante el príncipe heredero. Hao afirmó que el príncipe Jin había caído al agua a propósito para incriminar al príncipe heredero. También acusaron al príncipe Jin de descuidar sus deberes y albergar ambiciones traicioneras, instando al príncipe heredero a castigarlo. El príncipe heredero se negó e incluso expulsó al gran tutor del Palacio Oriental. Insolente. ¿Cómo se atreve a sembrar abiertamente la discordia entre los príncipes? Ese Mencille realmente merece la muerte. Su majestad, esta es solo la versión unilateral de estos dos eunucos. No se puede creer del todo. Es verdad. Su majestad, el príncipe Jin ha traído a estos dos jóvenes eunucos en este momento. Tal vez ya los haya sobornado para difamar deliberadamente al gran tutor Wang. ¿Acaso creen que no puedo distinguir quién dice la verdad y quién miente? Su majestad, el gran Tutor Meng ya está muerto.
Los muertos no pueden hablar. Las pruebas de que el príncipe Jin maltrató a los soldados y desestabilizó la moral del ejército son irrefutables. Ah, sí. Saludos, Su Majestad. Su Majestad, estos dos soldados son parte de los que derrotaron al comandante Suo aquel día. ¿Oh? De verdad derrotaron al comandante Suo con solo 4 hombres. Así es, Su Majestad. Al principio nosotros tampoco lo creíamos, pero el príncipe Jin nos alentó constantemente. Guay, al final lo logramos. Ahora, solo 2 de nosotros bastan para empatar en combate con el comandante Suo. Su Majestad, debo informarle que... Los soldados del ejército Shengu no solo han mejorado su capacidad de combate, sino que también están más unidos que nunca. Mostrando una fuerza imparable. Entonces, ¿es cierto el rumor de que el príncipe Jin los golpeaba? Su Majestad, es verdad que sufrimos heridas durante el entrenamiento, pero el príncipe Jin sabe medirse. Solo eran heridas superficiales, que se curaban en 2 o 3 días. Ustedes no son del ejército Senwu. ¿Por qué llevan su uniforme? Ellos no son del ejército Senwu. Hacerse pasar por soldado es un delito capital. Hablan. ¿Quién os ordenó hacer esto? Piedad, príncipe heredero. Fuimos obligados. No teníamos otra opción. Fue el señor Meng quien nos ordenó decir esto para incriminar al príncipe de Jin. De lo contrario, nos exiliaría Linna. Majestad. Padre Imperial, vuestro hijo ha investigado. Nadie en el ejército Senwu ha solicitado la baja o un traslado. Me pregunto, ¿de dónde habrá sacado el señor Wang semejante rumor? Wenzhou. Majestad. ¿Qué significa esto? Majestad. Majestad, tenga piedad. Tú es culpa de este servidor por creer las calumnias de Meng Ziyi y malentender al príncipe Jin. Tenga piedad, Majestad. Majestad. Fue mi culpa por no juzgar bien el carácter de los hombres. No verificar la autenticidad de las pruebas a tiempo. Fue una negligencia de mi parte. Ruego a su majestad que me castigase. Majestad. Este servidor también fue engañado por Meng Zi, pero solo he actuado por el bien del imperio y sin intenciones egoístas. Ruego a su majestad que lo investigue. Meng Zi ha conspirado contra un príncipe real. Ejecución para todo su clan. A todos los que creyeron ciegamente en sus palabras, destituyaseles de sus cargos de censores y exílieseles a Ninguda. Wang Shi'an, Wenzhou. ¡Multa de 3 años de sueldo! Gracias, padre imperial. Esto, Xiaolu. Esto no se va a quedar así. Ese viejo decrépito quería matarme. Puede pensar que el padre imperial solo les retuvo 3 años de sueldo. ¡Qué injusticia! La impaciencia, en lo pequeño, arruina los grandes planes. Detrás de Wenzhou está el gran secretario del gabinete. Why detrás de él están miles de eruditos confucianos. Wai Fengshan. Es el hermano mayor de la consorte noble, o el tío materno del tercer príncipe. Tienen detrás a un clan centenario. Wai no se les puede tocar a la ligera. Si no fuera por consideración a ti y a padre. No me importa si es la familia más rica. Los habría decapitado a todos. Si todos actuaran con tanta ligereza como tú. Y el imperio habría cambiado de manos hace mucho tiempo. Sé que esta vez has sufrido una injusticia. Hablé con el padre imperial. Y padre ordenó recompensarte con 30.000 taeles de oro. ¿De verdad? Entonces toda la indignación en mi corazón ha desaparecido. Tú... Hermano. No es nada. Por cierto, aún tengo que volver. El hermano heredero ya estaba débil, y su salud empeoró tras salvarme la última vez. Tengo que pensar en una forma de encontrar una medicina para curarlo. Por favor, ayúdame a vender estas joyas. Véndelas sin opción a recompra. Acabo de obtener una victoria en la corte, y ya no pueden esperar para contactar a sus aliados. Bien, veamos qué trucos tienen bajo la manga. Entendido. Ay, tía. Espera. Dámelo. Su Alteza. Vaya. ¿Cómo te atreves a robar las pertenencias de este príncipe? Diao Chu. Si no hubiera venido, no sabría lo que estás haciendo aquí hoy. Este príncipe te ha tratado bien. ¿Por qué robas mis pertenencias? Su Alteza, sea justo. Yo no he robado nada. Todo esto me lo regaló usted. No tuve más remedio que venderlas. No te falta comida ni bebida en la mansión. ¿Por qué vender tus joyas? La mansión hace más de 10 días que no se come carne. ¿Cómo es posible? Padre acaba de recompensarme con 10.000 taeles de oro. Además, tengo mi propio feudo. ¿Cómo es que no podemos permitirnos comer carne? Hay mucha gente en la mansión y los gastos son elevados. Además, las rentas de su feudo las retiene el clan imperial y dicen que solo se entregarán tras su boda. Entonces, aún debería tener mi asignación mensual. El departamento de la Casa Imperial dice que las arcas internas están vacías. Ay, que por ahora no pueden pagársela. Vaya con el departamento de la Casa Imperial. ¿Cómo se atreven a retener el dinero de este príncipe? Acompáñenme al departamento de la casa. Pero que...
Saludos al príncipe de Jin. Saludos al príncipe de Gin. Díganle a su director que salga a verme. Alteza, nuestro director no se encuentra en el departamento. Si tiene prisa, este servidor irá a buscarlo de inmediato. A simple director. ¿Pero qué humo se da? Vengo a recoger mi dinero. Y encima tengo que esperar a que tenga tiempo. Príncipe Jin. No sabía de la ilustre llegada de su Alteza. Lamento no haber salido a recibirlo. Mis disculpas. Tú eres el director del departamento de la Casa Imperial. Entregué mi asignación. Alteza, debido a las inundaciones en el sur, Su Majestad ha destinado todo el dinero del departamento de la Casa Imperial para la ayuda. Why ordeno recortar los gastos de todo el palacio. Por lo tanto, este dinero... ¡Qué descaro de sirviente! Este príncipe viene a reclamar su propio dinero, y te atreves a decir que no hay, y incluso usas el nombre del padre imperial para intimidarme. ¿Acaso crees que este príncipe se asustará? Este servidor no se atrevería, de verdad que no. Pero realmente no hay nada. Bien. Ya que dices que no hay... Hombres. Vayan. Saquen y llévense todas las cosas de valor que haya en el almacén. ¡Ustedes! ¡Vayan por allá! Alteza, este es el departamento de la Casa Imperial. Lo que está haciendo va contra las leyes del reino. ¡Contra las leyes del reino! El último que se atrevió a hablarme de leyes, lo decapité yo mismo en el Salón del Trono Dorado, y toda su familia fue ejecutada. ¿Acaso quiere seguir sus pasos? Este siervo no se atrevería. Y la plata de este príncipe. Sí, este siervo irá a traerla ahora mismo. Oye, déjalo aquí. Hombre. Sí. Llévense esto de aquí. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Alteza, de verdad es increíble. Tenemos que guardar toda esta plata e ir gastándola poco a poco. Esos perros del departamento de la Casa Imperial solo saben abusar de su poder para intimidar a los demás. A ver si se atreven a volver a retener las cosas de este príncipe en el futuro. En cuanto usted regresó, enviaron un montón de regalos para disculparse. Corales, puras de jade, varias cajas llenas. Ya lo he guardado todo en el almacén. Así está mejor. Pero en el futuro debemos tener nuestras propias industrias. No podemos depender del departamento de la Casa Imperial. Va bien, Alteza. ¿Qué tiene en mente hacer? Dion-chan. A partir de hoy, llévate a algunos hombres a las calles a comprar tabernas, bodegas e incluso casas vacías. Remódelos todos siguiendo mis planos de diseño, para convertirlos en una calle comercial de ocio y entretenimiento. Bogues, KTVs, clubes nocturnos. Y de paso, recluta personal. Y espere un momento, Alteza. ¿Qué clase de cosas son esas? Solo haz lo que te he dicho. Pero, Alteza, para las bodegas se necesita un permiso de la corte. No se permite destilar alcohol de forma privada. Eso es fácil. Uno de estos días iré a ver a mi hermana imperial y le ofreceré al 30% de las ganancias. Con eso, el asunto se resolverá solo. Este es el primer paso para construir nuestro imperio comercial. ¡Ya irás aprendiendo! Informando a su Alteza, el restaurante Paraíso en la Tierra obtuvo unos ingresos de 80.000 taeles este mes. Taberna Pangilai, taeles. Taberna Brillante, 70.000 taeles. Restaurante Sheraton, 6 teles. Espero que todos sigan esforzándose. Una vez más. Nuestro lema es... ¡hacernos más grandes y fuertes y alcanzar la gloria! No dije que nadie me molestara. Jimeno, soy yo. Sheon, ¿qué te trae por aquí? Los restaurantes están teniendo un éxito rotundo, así que vengo a traerte los billetes de plata. Toma asiento. Herman. Con tu salud en este estado, ¿por qué sigues leyendo esos malditos memoriales? ¿No sería mejor que fueras a descansar? No puedo. Las inundaciones apenas han pasado. Ahora surge una epidemia. El pueblo está viviendo en la miseria. ¿Cómo puedo dormir? Esto se puede resolver en cuestión de minutos. No lo sabes,
Pero lo peor de una epidemia es su propagación. Rema, debemos rociar desinfectante en las zonas afectadas. Vaya al mismo tiempo hacer que la Academia Médica Imperial prepare medicamentos para enviarlos rápidamente a las zonas afectadas. Esta vez, el desastre afectó a 3 prefecturas y 18 condados, dejando a millones de personas desplazadas. El suministro de alimentos para la reconstrucción Es algo que tesoro nacional. no puede costear en absoluto. Hermano. La ayuda para el desastre no consiste solo en regalar dinero. Estas personas son víctimas del desastre, pero también son mano de obra. Podemos implementar el programa de trabajo por alimentos, intercambiando el trabajo de reconstrucción por comida. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Pero, aún así, nuestros fondos siguen siendo insuficientes. Podemos hacer que la Corte recaude donaciones de las prefecturas y condados que no se vieron afectados. Dependiendo del monto de estas donaciones, obtendrán la autorización de la Corte Imperial. Pero solo la producción de licor ya es un negocio sumamente lucrativo. Estoy seguro de que los ricos se pelearán por conseguirlo. Xiaoliu, de verdad, eres un prodigio. Ahora que la región del sur está sin nadie al mando, ¿por qué no vas tú a gestionar la ayuda para los damnificados? No voy. No pienso meterme en un trabajo tan problemático y agotador. Solo quiero ser un príncipe libre de preocupaciones, disfrutando de la vida con buena comida, bebida y bellezas en mis brazos. Espera. No entiendes de las disputas de la corte. Wei tampoco sabes mucho sobre los asuntos locales. Así que es mejor que me encargue yo. Después de todo, es mi deber. Hermano real. Tú, está bien. Irillo, lo has pensado bien. ¿Estás seguro de que quieres ir? La espada del Hijo del Cielo ahuyenta los males. Why protection al pueblo? En este viaje al sur, ante cualquier obstáculo que encuentres, tienes el poder de ejecutar primero e informar después. Bien. Lo he investigado a fondo. Todo ha sido verificado. Esta vez, el príncipe heredero, enviado personalmente al príncipe Jing al sur para el auxilio de desastres. Incluso le entregó la espada del Hijo del Cielo. El príncipe heredero realmente confía en el príncipe Jin. Sin embargo, si algo sale mal con la ayuda del príncipe Jin, El príncipe heredero tampoco podrá eludir la culpa. Padre, no te preocupes. Esta vez lo derribaré yo mismo. Wei haré que ese Zhao Yu vea con sus propios ojos. Y el gran poder de los clanes aristocráticos. Caben hasta abrir paso. Pero debemos asegurar estas dos posiciones en el medio. Reportando a su Alteza. Ligan noticias del condado de Song. El grano ya está cargado y llegará en medio mes. ¡No! El tiempo de transporte es demasiado largo. En un momento como este, cada día de viaje adicional hará que aumente drásticamente la probabilidad de que los damnificados se enfermen. Pero los caminos de montaña son empinados y están bloqueados por rocas. Es imposible ir más rápido. Por eso, debemos construir una ruta de transporte exclusiva de inmediato, para reducir el tiempo de traslado de los víveres, con nuestra mano de obra actual. Terminarlo en 10 días. Temo que 10 días no sean suficientes. ¿Por qué? Porque este lugar es el hogar ancestral de la familia Wang, donde custodian las tablillas de sus antepasados. Jamás permitirán que pasemos por allí. La familia Wang. ¿Qué familia Wang? ¿No será la familia materna de la noble consorte Wang? Exacto. Son una rama del clan Wang de Langia, vinculados a los intereses de las grandes familias y con un poder inmenso. Lo que es más, todas estas prefecturas y condados pertenecen al feudo del príncipe de Yan, y él es el propio hijo de la noble consorte. Y yo soy el propio hijo de la emperatriz. Mi arte. Empiecen a excavar. Su Alteza. Su Alteza, malas noticias. Los hombres que enviamos a reparar el camino han sido retenidos en la villa de la familia Wang. Se identificaron y les dijeron que iban de mi parte. Sin mediar palabra, nos retuvieron de inmediato. No nos dieron oportunidad de hablar y golpearon a varios de nuestros trabajadores. Toma mi insignia de mando. Ordena a la familia Wang que libere a nuestra gente de inmediato. Wei, diles que este príncipe llegará enseguida. Vi a llamar a la puerta.
Reparamos el camino por orden del príncipe de Jin. Liberen a nuestra gente de inmediato. No interfieran con los asuntos oficiales. Esta tierra es el cimiento de la familia Wang. Si alguien se atreve a tocar un solo ladrillo aquí, haré que entre de pie y salga tumbado. La situación del desastre es crítica. Abrir la ruta un día antes salvaría cientos de vidas más. Si la familia Wang coopera, le pediré a su majestad que le compense el doble de las pérdidas tras el desastre. ¿Compensación? ¿Tienen idea de cuánto vale esta finca? Además, ¿saben quién respalda a la familia Wang? ¿Acaso lo han sopesado bien? Los guardias del príncipe Yan están en el pueblo de al lado. ¿Quieren probar lo afiladas que están sus espadas? Si no abrimos la ruta del grano pronto, los niños morirán de hambre. ¿Qué importa si mueren de hambre unos cuantos plebeyos? Y cualquiera que se atreva a interponerse en el camino de la familia Wang, le quitaré la vida primero. Ya que desprecias nuestra cortesía. No me culpes por ser despiadado. ¿Cómo te atreves? No solo tú. Incluso si el mismísimo príncipe Jing estuviera aquí, también me atrevería a destrozarle el negocio. Mis respetos, príncipe Jin. Levántate. Saludos, príncipe Jin. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte ante mí? Arréstenlo. Denle 50 bastonazos. ¿Cómo te atreves a tocarme? Soy un hombre del príncipe Yan. ¿Y qué me importa el príncipe Yan? Sujétenlo. ¡A por él! ¿Quién te crees que eres? Vienes a dar órdenes. Si el tigre no ruge, ¿crees que soy un gato indefenso? ¿Cómo te atreves a tratarme así? El príncipe Yan no te perdonará esto. ¿Y quién demonios se cree que es el príncipe Yan? A cualquiera que se atreva a obstruir mi construcción del camino, yo mismo seré el primero en matarlo. No te creas invencible solo por haber matado al gran tutor Meng en la capital. El príncipe de Yan tiene 100.000 jinetes de hierro. Matarte le será más fácil que aplastar una hormiga. Vaya, sí que sabes bastante. Qué lástima. El amo que te respalda solo sabe esconderse como un cobarde. ¡Tú! ¡Deténganse! ¡Oh! Ha llegado el príncipe de Yan. ¡Es la guardia del príncipe de Yan! ¿Quién se atreve a causar alboroto en el territorio del príncipe de Yan? ¿Con qué eran ellos? Comandante Shi. El príncipe de Jin quiere demoler el templo ancestral de nuestra familia Wang, e intentamos impedírselo. Y hasta nos atacaron. ¡Qué osadía la del príncipe de Jin! Atreverse a tocar un templo ancestral centenario. ¿Acaso te has vuelto estúpido con la maldita ayuda humanitaria? Olvidaste de quién es el territorio de Nankin. ¿Quién te crees que eres? ¡Maldito seas! ¡Insolente! ¡Te atreviste a matar a un hombre del príncipe de Yan! ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto al príncipe de Jin? ¡Mue! ¡Ha salido bien librado! Como no sabe cuidar sus palabras, lo enviaré directo a reencarnar. Comandante Yanqi, ahora mismo hay 3.000 refugiados sin comida. Construimos este camino para salvar a más personas. Cambiar un templo vacío por la vida de miles de personas. Dime, ¿debería demolerse o no? ¡No! El templo de la familia Wang goza del favor imperial. Quien se atreva a tocar un solo ladrillo estará abofeteando al príncipe de Yan. ¡Qué casualidad! A mí me encanta abofetear a los demás. ¡Hombre! ¡Derriben este templo de pacotilla! ¡Alto! ¡Buscas la muerte! ¡Fuera! Menuda maldición de sangre ha dibujado. Al siguiente nivel. Guardias. Llévanselos y acompáñenme a la mansión del príncipe Yan. Primo, príncipe Yan. Gane esta partida por pura suerte. Gracias por dejarme ganar. Primo, tras años sin vernos, tu destreza en el juego ha mejorado bastante. No es para tanto. Primo, la trampa que le he tendido al príncipe Jin es todavía mejor. Si el camino no se construye y la ira del pueblo estalla, sin duda se meterá en graves problemas. Y si para aliviar el desastre
Hubiera que demoler por la fuerza nuestro templo ancestral. Eso haría que los clanes aristocráticos odiaran a muerte al príncipe heredero y al príncipe Jin. Sin duda, un plan para matar dos pájaros de un tiro. En realidad, el templo ancestral de mi familia fue trasladado hace mucho. Ese sitio es solo un terreno baldío. Pero si el príncipe Jin se atreve a tocar ese sitio, podré cubrirlo de fango por completo. ¡Reporte! Alteza, joven amo, el príncipe Jin ha irrumpido con su gente. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a irrumpir en la mismísima mansión del príncipe Yan? Es la verdad, Alteza. El príncipe Xin ha bloqueado la entrada con una multitud de refugiados y exige entrar. Además, se rumorea que el príncipe Xin ha demolido la finca de la familia Wang. Parece que el príncipe Jin ya ha caído en nuestra trampa. Vamos. Veamos hacerle frente. Vamos. Sexto hermano, tercer hermano, ¿a qué viene todo esto? Queridos refugiados, Permítame presentarles a estos dos señores. Ellos son el príncipe Yang y el joven amo de la familia Wang. Muchas gracias por su gran benevolencia, Alteza y joven amo. Muchas gracias por su gran bondad, Alteza y señorito. Muchas gracias por su gran bondad, Alteza y señorito. Muchas gracias por su gran bondad, Alteza y señorito. Alteza, ¿qué es esto? Es para agradecerles a ustedes dos por demoler su templo ancestral y ceder el terreno para construir el camino de los damnificados. Nosotros demolimos el templo ancestral. Así es. Con tal de socorrer a los damnificados, ustedes dos ignoraron incluso a sus propios ancestros, demostrando una rectitud y generosidad admirables. Realmente me quito el sombrero ante ustedes. Yo, hace 2 horas envié a un mensajero a toda prisa para informar de esto al emperador en la capital. Confío en que pronto emitirá un decreto imperial para recompensarlos a ustedes dos. No, tú, estás diciendo disparates. ¿Cuándo te di permiso para demoler mi templo ancestral? ¡Qué audacia la suya, príncipe Xin! ¿Cómo te atreves a demoler por tu cuenta el templo ancestral de la familia Wang? Cuando regrese a la capital y vea a su majestad, sin duda presentaré una acusación contra ti. Si lo pones de esa forma, tu familia Wang, por mero egoísmo, ignora a los damnificados de nuestro gran Sao. Eso arruinaría por completo a la familia Wang. Toda esta gente son habitantes del feudo del rey Yan y también son súbditos de nuestro gran Sao. Si alguien se atreve a intimidarlos o maltratarlos, los 100.000 soldados del ejército Zhenwu de nuestro gran Sao no se quedarán de brazos cruzados. ¡Traigan a los prisioneros! Tú, espera. Tú, el mayordomo Wang. Zhao Yu. Estos dos, uno finge ser el mayordomo de la familia Wang y el otro, un guardia del rey Yan, no solo me impidieron demoler la propiedad, sino que incluso se atrevieron a agredirme. ¿Acaso mi tercer hermano los conoce? ¿De verdad ocurrió algo así? no los conozco. ¡Jamás he visto a estas dos personas! Alteza, yo soy Feng Jinghe. Usan mi nombre para intimidar a otros merece la muerte por 1000 cortes. No sería castigo suficiente. ¿Tienes algo más que decir? Fui yo quien incriminó deliberadamente al rey Yan y a la familia Wang. Los no tienen nada que ver. Toda la culpa recae sobre mí. ¡Llévenselo! El trabajo de socorro es bastante ajetreado. Acabo de llegar y no doy abasto. ¿Podría mi tercer hermano venir a ser mi asistente? Che, sexto hermano, eres muy talentoso. No me necesitarás, ¿verdad? Y si insisto en que venga... Zhao Yu. Te aconsejo que no te pases de la raya. Che. Parece que mi palabra no tiene peso y no puedo convencer al tercer hermano. Guardias, traigo la espada. ¡No puede ser! Contempla la espada del Hijo del Cielo. Es como la presencia misma del Padre Imperial. ¿Aceptará ahora mi tercer hermano? ¡Obedezco el decreto! Por cierto, tercer hermano. Esta espada del Hijo del Cielo otorga el poder de ejecutar primero e informar después. Si tu hermano menor se descuida, podría ejecutarte primero e informar después. Está bien. Sí.
¡De rodillas! Damos la bienvenida y felicitamos a Su Alteza, el Príncipe Jin. Por su gran éxito en el socorro. ¡Que viva 1000 años! ¡Miles de años! ¡Miles de años! Ji, solo estoy sirviendo al pueblo. Ministros, pueden levantarse. Su Alteza, el Príncipe Jin, debe haber sido un viaje agotador. Valiéndose de la espada del Hijo del Cielo, nos arrojó todo el trabajo sucio. Y las tareas más pesadas a nosotros. Ay, de verdad, en este viaje. El socorro a los turcos apenas ha comenzado. Y él ya se está atribuyendo todo el mérito. Nosotros dos detrás de él parecemos simples lacayos. Es indignante. Después de todo, Zhao Yu fue nombrado comisionado de socorro por su majestad. Naturalmente, todo el mérito se lo llevará él. Y nosotros no obtendremos nada. Primo. ¿Por qué tenías que temerle en aquel entonces? ¿Acaso no tiene solo la espada del Hijo del Cielo? ¿Acaso se atrevería realmente a matarte con ella? ¡Te lo repito! Si nos hubiéramos atrevido a ser despiadados en aquel entonces, hoy en día, Zhao Yu sería repudiado por todos. Él es, después de todo, el segundo hijo legítimo del Gran Zhou. Si el príncipe heredero conspirara con el enemigo, incluso si lo hubiéramos matado, ¿qué me habrían hecho? ¡Pero primo! Mientras el príncipe heredero no sea eliminado, Zhao Yu solo se volverá más arrogante. El día en que el príncipe heredero ascienda al trono, tú, yo e incluso toda la familia Wang no tendremos cabida. ¿Acaso nos quedaremos de brazos cruzados esperando nuestra ruina? ¡Eso jamás! Anunciando a Su Alteza, el Príncipe Heredero. Hermano real, Xiao Liu. Por fin te veo. Por fin has regresado. Has hecho un gran trabajo con el alivio del desastre. Los informes llegaban uno tras otro a la corte imperial. Todos llenos de elogios de ti. Hermano, eso no es nada. Pero, ¿por qué están aquí hoy todos los funcionarios civiles y militares? ¿Cómo has tenido éxito en el alivio? El padre imperial ha preparado un banquete para celebrar tu victoria. Que todos los funcionarios salgan a recibirte. Es lo mínimo que mereces. Hermano, ¿cómo ha estado tu salud últimamente? Oh, ahora que hace más calor, me siento mucho mejor. Su Alteza, el Príncipe Heredero. Este humilde hermano presenta sus respetos a su Alteza. Le ruego que me perdone, Alteza. Espero que sea magnánimo y no se rebaje a mi nivel. Tarsa, hermano, ¿qué estás haciendo? Somos hermanos. ¿Por qué tantas formalidades? Venga. ¿Qué está haciendo el príncipe de Yang? ¿Por qué le rinde semejante reverencia al príncipe heredero? Como heredero al trono, el príncipe heredero es digno de recibir cualquier reverencia, por grande que sea. Tan así, no estamos en la corte imperial. Hacer gala de tanta autoridad en todas partes carece de la benevolencia de un hermano mayor. Tercer hermano. ¿Qué quieres decir con eso? Su Majestad. Fue el príncipe de Jin que me ordenó que, al ver al príncipe heredero, debía hacerle una reverencia de rodillas. De lo contrario, usaría la espada del emperador para ejecutarme primero e informar después. Este servidor no se atrevió a desobedecer. Sexto. ¿Qué quieres decir con esto? Corazón, el tercer hermano, se ha estado sometiendo ante mí últimamente. Incluso si tuviera que servirme la orina y el excremento, no pondría objeciones. Resulta que le tenía miedo a la espada del emperador en mi mano. El príncipe de Jin hizo que el príncipe de Yan le llevara la orina. Esto es demasiado. Después de todo, el príncipe de Yan es su hermano mayor. Ya que a su Alteza el príncipe de Yan le gusta tanto arrodillarse, le concederé el deseo de arrodillarse todo lo que quiera. Guardia. Aprehendan a su Alteza el príncipe de Yan. Tú, Zhao Yu. ¿Qué vas a hacer? Veo que las rodillas del príncipe de Yan son bastante flojas, ya que necesita arrodillarse a cada paso. Su Handa. Acompáñame a llevarlo al Palacio Fangua. Sexto. El Palacio Fangua es parte de la ley imperial. No debes cometer ninguna imprudencia allí. Hermano Imperio, ¿cómo podría cometer una imprudencia? Solo voy a llevar a mi tercer hermano al Palacio Fangua para que visite a su madre consorte. Eso es todo. ¡Zhao Yu! ¡No te atrevas! ¡Suéltame! ¿Te arrepientes ahora? El príncipe de Yang cometió insubordinación al despreciar a su hermano legítimo. Lo he traído escoltado hasta la entrada del Palacio Fangua para que reflexione seriamente. Xiao Liu. Hermano Imperio, déjamelo a mí. Yo me encargaré de esto. No te preocupes. Camina. Alteza, Alteza. He oído que a quien más valoras es a tu madre, pues hoy haré que vea cómo traen de vuelta a su preciado hijo arrastrado como a un perro muerto. Zhao Yu. ¿Cómo te atreves a humillarnos así a mí y a mi madre? ¡No te lo perdonaré jamás! Adelante.
Si es que te atreves. Como te vuelva a atrapar, te romperé las piernas sin dudarlo. Para que te quedes de rodillas para siempre. Vigílenlo bien. Que no se levante por ningún motivo sin mi orden. La orden. Xiaoyu, suéltenme. ¡Soy un príncipe imperial! ¡Soy el príncipe de Qi! ¿Cómo te atreves a patearme? ¿Acaso quieren morir? Solo acatamos órdenes de su majestad y del príncipe Jing. Los demás no nos importa. Hijo mío. ¡Madre! ¡Madre! ¿Quién te ha obligado a arrodillarte aquí? Fu Zhaoyu. Me obligó a arrodillarme aquí y encima amenazó con matarme. ¡Qué insolencia! Suéltenlo inmediatamente. ¡O les cortaré sus cabezas de perro! Suéltenlo. Guardia. ¡Arréstenlos! Custodiamos este lugar por orden del príncipe Xin. Quien se atreva a dar un paso al frente será ejecutado sin piedad. ¿Acaso pretenden rebelarse? Xiaoyu, has hecho un gran trabajo con el alivio del desastre. Has evitado que decenas de miles de personas queden sin hogar. Tu mérito es realmente grandioso. Esta copa te la brinda tu padre. Muchas gracias, Padre Imperial. Si el padre imperial pudiera darme un poco más de plata, todos mis esfuerzos habrían valido aún más la pena. ¡Ay, tú! ¿Qué forma de hablar es esa? No te preocupes. Si el padre imperial no te lo da. Tu hermano mayor te lo dará. Pero yo nunca dije que no te daría nada. Por sus méritos en la ayuda humanitaria, el príncipe Jin es ascendido a príncipe de 7 perlas, con una recompensa de 10.000 taeles de oro y 600 mu de tierras. Muchas gracias, padre imperial. Su Majestad. Su Majestad. Su Majestad debe hacer justicia por nosotros, madre e hijo. Su Majestad. La consorte noble está ebria. El príncipe Qin no solo humilló al príncipe de Qian, sino que lo arrastró hasta la puerta del palacio Qin para hacerlo arrodillarse y no le permite levantarse sin su autorización. Esto es una total falta de respeto a los mayores y una soberbia intolerable. Xiaoliu, ¿de verdad ocurrió algo así? En respuesta a la emperatriz madre, en efecto ordené a los guardias que llevaran al príncipe de Yan hasta la entrada del salón Fenghua. Xiaoyu no nos tiene ningún respeto, valiéndose de ser el hijo legítimo. Hace lo que le da la gana. Le ruego a su majestad que lo castigue severamente. Xiaoliu, justo acabo de elogiarte por ser sensato. ¿Cómo has podido hacer algo así? Su majestad. En nuestro gran Sao siempre ha reinado la armonía y el respeto filial entre hermanos. El príncipe Jin se ha comportado de manera tan soberbia. Le ruego a su majestad que lo castigue severamente. Además, que consuele al príncipe de Yang. Su majestad. Durante estos años, el príncipe de Yan ha acumulado grandes méritos defendiendo la frontera sur. Si no le damos una explicación sobre esto, temo que hiera la moral de los soldados del sur. Xiaoliu, ¿de qué esperas? Ayuda a tu tercer hermano a levantarse y pídele disculpas. No he cometido ningún error, ni pienso disculparme. Su Alteza el príncipe Xin. ¿Acaso te vales de tus méritos en la ayuda por el desastre para ignorar a tus mayores y las normas de etiquette? Xiaoliu, basta de alborotos. Guardia. Por orden mía, ayuden al príncipe Yang a entrar. ¿Ah? Hermano Ryu. Mis guardias solo obedecen mis órdenes y las de mi padre imperial. Gemena, es que Xiaoliu no sabe comportarse. No te rebajes a su nivel. Yo misma iré a ayudar al príncipe Yan a levantarse. No necesito la hipocresía de ustedes dos. Madre. Iba a mostrarles consideración a ambos, pero no esperaba que fueran tan desagradecidos. Entonces no me queda más remedio que hablar con total franqueza. Madre. Te ayudaré a regresar. Xiaoliu, si tienes algo que decir, dilo sin rodeos. Padre Imperial. El príncipe Yan ha cometido insubordinación repetidamente, obstaculizó la ayuda por el desastre, y tras volver a la capital, ha avergonzado al príncipe heredero en varias ocasiones. He tolerado esto una y otra vez, pero él no ha dejado de provocarme. Por eso tuve que darle una lección. ¡Mientes! Goe no es esa clase de persona. Siempre ha mostrado el mayor de los respetos hacia el príncipe heredero. Hace un momento, en el salón principal, se postró ante el príncipe heredero, y muchos ministros lo vieron. Ellos pueden testificar. Es verdad lo que dice el príncipe Jin. Majestad, ese humilde servidor lo vio hace un momento. Pero las palabras del príncipe Yan parecían sugerir que el príncipe Jin lo estaba amenazando. Majestad, ya lo he escuchado. El príncipe Qin se vale de su estatus de hijo legítimo para complicarle la vida al tercer príncipe en todo momento. Vaya, ahora hasta lo calumnia de conducta inapropiada. Realmente quiere acorralarnos a la muerte a mí y a mi hijo. ¡Majestad! Padre Imperial. ¿Por qué no revisamos los libros de cuentas de Nanxing de estos últimos años? Si me equivoco, estoy dispuesto a postrarme ante el tercer hermano imperial para pedir perdón. Bien. ¡No! ¡No le pega!
Hijo, ¿cómo estás? No. ¿Cómo te has lastimado la cara? Madre, padre, fue el sexto. ¡Mata a sus hombres! Primero tomé el ajedrez. Me hice el muerto. Así logré escapar. Hijo, no tengas miedo. Majestad, mire lo herido que está el tercero. Debe hacerle justicia, Majestad. Los libros de cuentas de Nanjing. No se puede investigar. Si investigan, todo lo que hice en Nanking saldrá a la luz, y son delitos capitales. ¿Qué tiene de anormal? Majestad, me parece que lo ocurrido hoy no es más que una travesura entre hermanos. Si esto va a mayores y se divulga, me temo que dañará la dignidad imperial. Es esto, y yo solo estábamos jugando, solo era una broma. Príncipe de Yen, la consorte Wang no dejaba de decir que el príncipe de Xin los había humillado. Y ahora la excusa es que solo era una travesura entre hermanos. ¿Quién de ustedes está mintiendo? Majestad, esto... Hijo, antes no tenía clara la situación. Por eso acusé injustamente al príncipe de Jing. La consorte Wang no solo no educó bien a su hijo, sino que consintió sus faltas. Incluso presentó acusaciones falsas contra un príncipe en la corte. Esto es una falta de virtud maternal. Ustedes dos, madre e hijo, han sido sumamente insolentes. A partir de hoy, quedarás confinado en tu mansión para reflexionar sobre tus faltas. Sin mi decreto imperial, no podrás salir. Dan, Xiaoliu, ¿cómo sabías que había problemas con las cuentas de Nanjing? No lo sabía. Bebe a ti, solo fue un faro. En este mundo, cualquier asunto que involucre dinero no resiste una investigación. Vaya que eres astuto. Aunque hoy me hubiera dejado revisar sus cuentas, le habría encontrado otros problemas. Quien intente desafiar tu autoridad y dañar tu reputación, hermano mayor, seré el primero en no permitirlo. El pequeño sexto ha crecido, o ya sabe cómo proteger a su hermano mayor. Por supuesto, eres mi hermano carnal. Si alguien intenta hacerte daño, seré el primero en cortarle la cabeza. Vaya, qué conmovedor afecto fraternal. Qué afortunado es Su Alteza, el príncipe heredero, teniendo a un hermano tan competente como el príncipe Jin para respaldarlo. Seguro que, vaya a donde vaya, la gente le teme y le respeta. Wang Zhong, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no fueron suficientes los golpes que recibió el príncipe de Yan y vienes a tomarlos por él? Se equivoca. Su Alteza el príncipe de Jin. Este noble joven solo pasaba por aquí de casualidad. Al enterarme de que el príncipe heredero estaba aquí, vine especialmente a presentarle mis respetos. Guay usted, Su Alteza el príncipe de Jin. Ahora goza de un poder imponente por todos lados, y además cuenta con el apoyo del príncipe heredero. Será su próximo paso aniquilar por completo a nuestras grandes familias nobles. ¡Insolente! El confinamiento del príncipe de Yan fue decisión de mi padre imperial. Al hablar así, ¿acaso estás mostrando descontento hacia el edicto imperial? Tenía que ser Su Alteza el príncipe heredero. Con unas pocas palabras ya me está colgando una etiqueta tan grave. Pero no lo olvide, Su Alteza el príncipe heredero. A lo largo de las dinastías, los emperadores van y vienen, y los príncipes herederos son incontables. Solo las grandes familias nobles permanecen inquebrantables. Su Alteza, aunque actualmente resida en el Palacio del Este, temo que es difícil saber por cuánto tiempo más podrá ver la luz del sol. He visto a muchos perros, pero es la primera vez que veo a uno venir por su propia cuenta a buscar la muerte. Ya que hoy tengo tiempo libre. Usala para pelear perros. También es un buen pasatiempo. ¿Me estás llamando perro? ¿Y qué si este príncipe te insulta? Si hoy te mato a golpes aquí, ¿qué puede hacerme la familia Wang que te respalda? ¡Me las vas a pagar! Diablos. Señor. ¿Te atreves a golpearme? A ti es a quien golpeo. Tú. A ver si sigues ladrando. ¡Ladra! ¡Ladra! ¡Au! Sigue ladrando. Te dije que ladres. Te enseñaré a ladrar. No necesito que me salves. Llévenlo a la Academia Médica Imperial, o que lo atiendan bien. Entendido. Xiaoliu, eres demasiado impulsivo. Esto es desafiar abiertamente a los grandes clanes. Hermano mayor, estos clanes se valen de su estatus y su red de influencias para provocarnos una y otra vez. ¿No es esto obligar a la familia real a tomar medidas? Tú y yo hemos tolerado esto una y otra vez. ¿Y qué hemos conseguido a cambio? Primero fue ese Menzi, y ahora es este Wang Shu. Sin mencionar que el príncipe de Yan nos vigila al acecho desde las sombras. Debemos tomar la iniciativa y tener el control de la situación. No pasará mucho tiempo antes de que el padre imperial nos convoque.
Oye, hermano Imperio. El ministro Li sigue compilando los textos clásicos todos los días. Así es. Lo ha hecho durante décadas, sin interrumpirse ni un solo día. Perfecto, entonces. Entonces, así es como lo haremos. Majestad, Majestad. Malas noticias. Ha ocurrido algo grave en el jardín imperial. Wang Zhong, el hijo legítimo de la familia Wang, ha sido gravemente herido y ahora lo están tratando en la Academia Médica Imperial. Mi hijo debía visitar al príncipe de Yan. ¿Por qué resultó herido en el jardín imperial? Explícate de una vez. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Quién le puso la mano encima? No oculten ningún detalle. Cuéntenlo todo de principio a fin. Informo a su majestad. El heredero de la familia Wang fue herido por el príncipe de Jin. Su majestad. Mi hijo es, después de todo, un oficial de 6º rango del gabinete, que resulte herido en el palacio sin motivo alguno. Le ruego a su majestad que le haga justicia. Traigan al príncipe de Jin y al príncipe heredero. Sí, su majestad. Soy cuando entremos al salón imperial. Que todo fue por orden mía. No te eches la culpa de todo. Hermano Lei. Si te involucras, solo complicarás las cosas. No te preocupes, esto no es nada. Solo mira mi espectáculo. Iniciando navegación hacia tranquilidad. Vamos. Su majestad, los dos príncipes han llegado. Saludos, padre imperial. Su Alteza, el príncipe Xin, hirió a mi hijo sin motivo. Debe dar una explicación a la familia Wang. Padre Imperio, en su augusta presencia. Yo soy un príncipe. ¿Y tú qué demonios te crees? ¿Te atreves a cuestionarme? Su Alteza, el príncipe Jin, es usted demasiado arrogante. No respeta en absoluto a la familia Wang. Le ruego a su majestad que haga justicia por la familia Wang. Príncipe Jin. La corte es un lugar sagrado. Reírse sin motivo. Semejante comportamiento imprudente no es propio de un súbdito del emperador. Príncipe de Jin, ¿de qué te ríes? ¿Qué explicación tienes para esto? Padre Imperio, no es que esté siendo insolente. Es que me parece ridícula la familia Wang. ¿Desde cuándo el agresor llora un poco? Wang automáticamente se convierte en la víctima. Su Alteza, el príncipe Xin, ¿qué insinúa con eso? Usted hirió a mi hijo. Solo le pido a su majestad que nos haga justicia. ¿Qué tiene eso de malo? Wang Chong fue irrespetuoso con el príncipe heredero, coaccionó a la familia real e incluso intentó atacarme. Le di una paliza solo por respeto a los méritos de la familia Wang como clan ilustre. De lo contrario, lo habría decapitado. ¡Mentiras! Su Alteza, el príncipe Jin, golpea a los ministros de la corte a su antojo. Ya tiene antecedentes de esto. Y hoy, sin prueba alguna, difama la inocencia de mi hijo. Majestad, sobre lo ocurrido hoy, si no se me da una explicación, este viejo servidor se quitará la vida estrellándose en este salón para demostrar la honra de nuestra familia Wang. ¡Ya! ¡Ministro Wang! ¡Ministro Wang! ¡Ministro Wang! ¡No lo haga, ministro Wang! ¡Suéltame! ¡Déjame morir! ¡Ministro Wang! ¡No lo haga, por favor! Ministro, ¿qué está haciendo? Va a repetir el mismo truco. Majestad, el ministro Wang es sumamente leal a la corte. No debe desilusionar a un ministro tan leal. Majestad, si un príncipe comete un delito, debe ser castigado como cualquier plebeyo. El príncipe Jin hirió gravemente al joven señor Wang. Hay testigos y pruebas físicas irrefutables. Ruego a su majestad que castigue severamente al príncipe Jin y haga justicia ante el mundo. Bien, bien dicho. Si un príncipe comete un delito, debe ser castigado como un plebeyo. Entonces, ministro Wang, ¿se atreve a dejarme traer al testigo a la corte para confrontarlo cara a cara? Majestad, mi hijo siempre se ha comportado con rectitud. Jamás provocaría problemas. Me temo que todo es una difamación del príncipe Jin. En cuanto al supuesto testigo que menciona el príncipe Jin, me temo que también es falso. Ministro Wang. La última vez que Meng Zi me tendió una trampa, usted dijo exactamente lo mismo. ¿Acaso ya olvidó cómo tuvo que arrodillarse para pedirme disculpas? Eso fue un descuido momentáneo de mi parte. Fui engañado por Meng Zi. Pero en cuanto al carácter de mi hijo, lo puedo garantizar. Así es. Este humilde servidor vio crecer al joven señor Wang desde la cuna. Si dicen que le faltó el respeto al príncipe heredero, yo seré el primero en no creerlo. Así es. Este viejo ministro también está dispuesto a responder por el joven señor Wang. Yo también lo garantizo. Siendo ese el caso, ¿por qué no hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? ¿Qué clase de apuesta? Si se demuestra que Wang Chong insultó públicamente al príncipe heredero y fue el primero en alzar los puños, significará que su familia Wang acusó falsamente al príncipe y consintió que sus descendientes cometieran insubordinación. Guay, en cuanto a la apuesta...
¿Qué tal si confiscamos la mitad de los bienes de la familia Wang? Para el tesoro imperial. La familia Wang es un clan centenario con una inmensa fortuna. La mitad de su patrimonio equivaldría a los impuestos de 3 provincias. Príncipe Jin, eres demasiado arrogante. ¿Cómo te atreves a usar el patrimonio ancestral de mi familia como apuesta? ¿Y qué pasará si se demuestra que estás mintiendo? Si estoy mintiendo, devolveré esta espada del Hijo del Cielo a su majestad. Me declararé a mí mismo a plebeyo. Me retiraré a la frontera de por vida y jamás volveré a intervenir en los asuntos de la corte. Sexto Germano. No puedes hablar a la ligera. Señor Wang. ¿Te atreves a apostar? El príncipe Jin se muestra tan confiado. ¿Será que tiene otra carta bajo la manga? No nos estará tendiendo una trampa. Bien, si quieres que nos enfrentemos, nos enfrentaremos. En toda la corte, ¿quién no sabe que tú, el príncipe Jin, abusas de tu poder para intimidar a los demás? Hoy que su majestad está presente, si alguien se atreve a mentir por ti, es porque no valora la vida de todo su clan. Padre Imperio. Este hijo vio al ministro Li en el jardín imperial. Le pido a Padre Imperial que lo haga pasar al salón. El ministro Li es famoso por ser incorruptible y sumamente íntegro. Wang no pertenece a ninguna facción política. El príncipe Jin es tan arrogante y autoritario. El ministro Li siempre lo ha detestado. De seguro no tendrá ninguna consideración con él. Xiao Liu, eres un insensato. ¿Cómo puedes pedirle al ministro Li que testifique? Es quien menos te soporta. Ha presentado decenas de memoriales ante el padre emperador para denunciarte. Al ministro Li no le agrada mi arrogancia, pero detesta aún más que los clanes aristocráticos abusen de su poder. Sin duda dirá la verdad. Padre Emperador. El eunuco Liu del jardín imperial puede testificar. De acuerdo. Traigan al eunuco. Las palabras del príncipe heredero están equivocadas. ¿Quién en la corte no sabe que... Así el eunuco Liu es un viejo sirviente suyo? Temo que su testimonio no sea confiable. Así es. El príncipe heredero siempre ha sido muy cercano al príncipe Jin. Tal vez ya ha instigado en secreto al eunuco Liu para que hable a favor del príncipe Jin. Ustedes, en ese caso... ¿Tienen alguna objeción los presentes a que el ministro Li sea testigo? No, ninguna objeción. He sido colega del ministro Li en la corte durante décadas. Mi hijo también creció bajo su atenta mirada. Naturalmente, confío plenamente en la palabra del ministro Li. Así es. Confiamos en el ministro Li. Padre Emperador. Ya que Lord Wang no tiene objeciones, le ruego que sea el testigo de esta apuesta. Bien. Autorizo su apuesta. Si alguien se atreve a mentir en su testimonio, toda su familia será ejecutada. Convoquen al ministro Li. ¡Que pase el ministro Li a la audiencia! Este humilde servidor saluda a su majestad. Gracias, su majestad. Dim la verdad sobre lo ocurrido en el jardín imperial. Este servidor vio con sus propios ojos cómo el príncipe Jin azotaba al joven Lord Wang, casi matándolo. ¿Lo han oído? Su majestad, el ministro Li es famoso en la corte por su rectitud inflexible. Él nunca miente. Zhao Yu cometió la agresión en el acto, casi matando al joven señor Wang. Las pruebas son contundentes. Su majestad. Las pruebas de la agresión del príncipe Jin son irrefutables y, según su promesa anterior, debe ser degradado a plebeyo y exiliado al mausoleo imperial. Si su majestad no castiga severamente al príncipe Jin, el pueblo pensará que las leyes y el decoro de nuestra corte han colapsado, decepcionando a los clanes aristocráticos, y nadie querrá servir más a la corte. Padre Imperio, Xiao Liu solo actuó por impulso. Lo ruego que sea indulgente con él. Príncipe heredero. Se equivoca en eso. Esta acción del príncipe Jin demuestra que considera a nuestros clanes aristocráticos como basura y trata las leyes del reino como si no existieran. Hoy golpeó a Wang Shong y mañana podría arremeter contra los hijos de otros clanes aristocráticos. Si esto continúa a la larga, ¿dónde quedarán los cimientos de los clanes de este reino? ¡Príncipe Jin! No eras muy arrogante hace un momento. Ahora que el ministro Li testifica, ¿por qué te quedas mudo? ¿Acaso tienes miedo? ¿Quieres retratarte ahora? Hace un momento, el ministro Li solo dijo que yo golpeé a Wang Shong. Pero no dijo por qué lo golpeé. ¿Por qué? ¿Acaso mi hijo Wang Shong se merecía tus golpes? Solo te aprovechas de tu condición de segundo hijo legítimo para humillar a nuestros clanes. Ya que todos dan por hecho que he perdido, ¿qué les parece si subimos la apuesta? Aquellos ministros de los clanes que acaban de exigir mi castigo, únanse todos a esta apuesta. ¿Qué les parece? Zhao Yu, ¿qué clase de truco intentas jugar ahora? Si yo pierdo, no solo me degradaré a plebeyo por voluntad propia. Además, repartiré todos los bienes de la mansión del príncipe Jin entre las familias nobles que quieren destituirme. Si se descubre que Wang Chong realmente engañó al emperador, entonces el 30% de los bienes de estas familias nobles que quieren destituirme se entregará al tesoro imperial y tendrán que postrarse ante su alteza el príncipe heredero para pedir perdón en presencia de todos los funcionarios civiles y militares. ¿El 30% de nuestra fortuna? ¿Acaso sabes cuánto es el 30% de la fortuna de mi familia Shou?
Creo que te has vuelto loco. Yo soy un erudito. Ah, estás desesperado por tu inminente derrota y quieres arrastrarnos a todos contigo. Bien. Excepto. Señor Wang. ¿Qué ha dicho? Vamos, señores. ¿Cómo podríamos temerle a un insolente que está destinado a perder? Ya, con el ministro Li como testigo. Esta apuesta es una ganancia segura. No solo arruinará la reputación de Xiao Yu, sino que también obtendremos los bienes de la mansión del príncipe Jin. ¿Por qué no habríamos de aceptar? ¡Aceptamos! Uy, su majestad será testigo. Quiero ver cómo tú, Xiao Yu, terminas perdiéndolo todo. Xiao Yu. ¿Por qué tienes que llegar a esto? Hermano, no te preocupes. Jamás hago algo sin estar seguro. El ministro Li solo ha contado la segunda parte de la historia. ¿Por qué no hablamos ahora de la primera? ¿Qué primera parte? Por supuesto, lo que dijo Wang Chong antes de que yo lo golpeara. ¿En qué es lo que ha hecho ahora? Wang Chong detuvo al príncipe heredero y al príncipe Jin, burlándose de que, estando en el Palacio del Este, quién sabe cuántos días más. Podía ver el sol. Sus palabras mostraron un total desprecio hacia el heredero. ¡Mentira! ¡Mi hijo Wang Chong! ¿Cómo podría decir semejante cosa? Yo mismo lo escuché con total claridad en ese momento. El príncipe Jin solo contraatacó para proteger al príncipe heredero. Un súbdito que ofende a su superior, según las leyes del reino, merece la ejecución de todo su clan. El príncipe Jin solo azotó a Wang Chong, lo cual ya demuestra clemencia. ¡Tú! ¡Ustedes! ¿Cuánto te ha pagado él? Su majestad, las palabras del ministro Li nunca han sido de fiar. Vaya, señor Wang. ¿Acaso planea incumplir nuestra apuesta? Hace un momento nos aseguraba con firmeza que quería un careo. Ahora que las pruebas están aquí, piensa retractarse. Al fin y al cabo, el ministro Li es solo una persona. No podemos confiar en su testimonio. Incluso si vamos al tribunal de Dali, no hay pruebas contundentes. Este hijo tiene otra prueba física. Este colgante de jade se le cayó a Wang Chong de la cintura. Las huellas dactilares demostrarán que fue él quien atacó. ¿Es este colgante de jade un objeto de su familia, Wang? Su majestad. Huashan, ¿permites que tus hijos provoquen al heredero? Acusen falsamente a un príncipe y se atrevan a causar alboroto en mi salón de la diligencia. Su majestad. Fui negligente al educar a mi hijo. Luego a su majestad que me perdone. Puesto que la apuesta ya ha sido pactada, la mitad del patrimonio de la familia Wang debe ser entregada al Tesoro Imperial en 3 días. Guay, si a los demás ministros que apostaron les falta una sola moneda, mandaré ejecutar a todo su clan. ¡Menos mal que no tiene veneno! Señor Wang, recuerde entregar su patrimonio a tiempo. A los demás señores también deben seguir el ejemplo. De lo contrario, la espada imperial en mi mano no tendrá piedad de nadie. ¿A qué espera? Vengan rápido a arrodillarse ante su Alteza el Príncipe Heredero y confesar sus culpas. Con ese carácter tuyo, de verdad que nunca sales perdiendo. Por supuesto. Haber ganado esta ronda y confiscar sus bienes para el Tesoro Nacional es secundario. Lo más importante es el temor que los grandes clanes ahora le tienen a la familia real. Vuestros servidores somos culpables. Rogamos que su Alteza nos perdone. Vuestros servidores somos culpables. Rogamos que el príncipe heredero nos perdone. Todos ustedes son pilares de la corte. Espero que en el futuro sepa moderarse y eviten causar problemas. Vuestros servidores acatan la orden. Le acatamos. O hay una cosa más. Si alguien se atreve a ponerle un dedo encima al príncipe heredero otra vez, haré que lo pague con sangre. Como un hermano menor que se atreve a desafiar cara a cara a los grandes clanes. Por fin mi posición como heredero estará libre de tantas tormentas. Bien, se levanta la sesión. Despedimos respetuosamente a su majestad. Vamos, hermano. Por cierto, señor Wang, cuando vuelva a apostar conmigo la próxima vez, recuerde traer más de su patrimonio familiar. ¡Vaya! Solo, hace un momento en el salón, de verdad me hiciste sudar frío por ti. No esperaba que lograras darle la vuelta a la situación y frenaras en seco la arrogancia de los grandes clanes. El clan Wang y el príncipe de Yang están coludidos, tramando una traición. Si no aprovechaba para reprimirlos ahora,
las consecuencias en el futuro habrían sido infinitas. En realidad, el padre imperial y yo también lo entendemos. Los grandes clanes. Tarde o temprano será una amenaza. Desafortunadamente, llevan afianzados muchos años. Tienen un poder inmenso y cualquier movimiento es falso. Podría desestabilizarlo todo. Con las arcas del Estado vacías y los países vecinos acechándonos con codicia. Definitivamente no es el momento adecuado para ir contra ellos. El próximo mes se celebrará el cumpleaños del padre imperial y llegarán enviados de varias naciones. Para entonces, sin duda se desatará otra gran tormenta. Ante un simple reino bárbaro, ¿qué ha de temer nuestra gran dinastía? Pero ahora las catástrofes no cesan y las arcas del Estado están vacías. O escasean los generales con talento en la corte. La situación actual nos es desfavorable. Hermano, el pasado es el pasado, pero ahora es diferente. Tu hermano menor ha vuelto esta vez y te ha preparado grandes regalos. Grandes regalos. ¿De dónde ha salido todo esto? Hermano. No pensarás que hice dinero solo para abrir una taberna, ¿verdad? En esta vida, todo se reduce a comer y beber. Una taberna atrae a todo tipo de gente, siendo el lugar más rápido para recopilar información. Hace unos días, busqué a unos artesanos hábiles para que, usando mis planos, fabricaran estas cosas. Ahora que la técnica se está perfeccionando, pronto podremos producirlas en masa. Excelente. Con esto, podremos llenar las arcas del Estado y abastecer al ejército. No tengas prisa, hermano. Esto es solo el primer paso. ¿Y esto? ¿Qué son estas cosas, hermano? Esta es la imprenta de tipos móviles. Con esto, el tiempo necesario para imprimir libros y documentos se reducirá drásticamente. A partir de ahora, puedes llamarme Zhao Bisheng. Pensar que existe tal maravilla en este mundo. En esto. Sin duda acecharemos un golpe a los confucianos y a los clanes aristocráticos, consolidando el poder imperial. Xiaoliu. Esta vez has logrado una gran hazaña. Entonces, ya que no tienes objeciones, hermano. Firma esto. Todo esto. Xiaoliu. ¿De verdad vas a entregarme todos estos métodos? No, de ninguna manera. Todo esto es fruto de tu esfuerzo. No puedes aceptarlo, hermano. Hermano, como príncipe heredero, no puedes acumular poder. Deja que tu hermano menor se encargue de estas minucias. Tú solo concéntrate en ser el próximo emperador, mientras que yo quiero ser un príncipe libre y despreocupado. Xiaoliu, hermano, estos asuntos. Estoy dispuesto a hacerlos por ti. Bien. Si nos unimos como hermanos, sin duda forjaremos el futuro de Gran Zhao. Príncipe heredero, Rey Jin, Su Majestad los convoca. Mis respetos, padre imperial. Pueden levantarse. Miren esto. Los enviados del estado de Songshan vienen de visita. El cumpleaños de padre imperial no es hasta el próximo mes. ¿Por qué entonces? ¿Vienen tan pronto? Tengo entendido que hace 20 años, Songshan era un estado vasallo de nuestro gran Zhao. Pero luego se rebelaron. Padre Imperio tuvo que liderar un ejército de 100.000 hombres para someterlos. E incluso perdimos a un gran general. Si el estado de Wei no hubiera interferido, los habría aniquilado sin duda. Hace 10 años, Songshan cambió de soberano. Y ahora vuelven a hacer movimientos sospechosos. A esta visita tan repentina... Temo que no traiga buenas intenciones. El poder del estado de Wei ha aumentado enormemente. Me temo que ya no necesitan a nuestro gran Zhao. Es muy probable que Songshan ya se haya aliado con ellos. Esta vez, Wei debe haber enviado a Zhongshan para tantear el terreno y probar nuestra fuerza. Padre Imperial, ¿a quién tiene pensado enviar para recibir a los emisarios de Songshan? Así es, a ti. Y si Zhao Yu se apoderó de la mitad de las tierras de nuestra familia Wang, lo que causó que el hermano Wen ni siquiera pudiera conservar su colgante de jade ancestral. Ay, todo esto es... El tesoro centenario de la familia Wen ha sido arrebatado. ¡Qué gran humillación!
¡Es una absoluta humillación! Mi hijo ahora está postrado en cama, y nuestra familia Wang ha perdido todo su prestigio. Esta es una enemistad a muerte. Si se atreve a ser tan arrogante, es solo porque su majestad lo favorece. Así es, si no aprovechamos la oportunidad para acusarlo de algún delito en el futuro, las grandes familias y los ministros confucianos jamás tendremos cabida ante él. Señor. Señor, acaban de llegar noticias. En 3 días llegarán los enviados del estado de Songshan. Su Majestad ha ordenado al príncipe Xin encargarse plenamente de la recepción. Recibir a los enviados. ¡Perfecto! Esta sí que es una gran oportunidad. Si sus preparativos son deficientes, Wei hace que el gran Zhao sea humillado ante los enviados de Songshan. Cometerá un delito de negligencia y deshonra nacional. Por mucho que su majestad lo favorezca, tendrá que castigarlo. Así es. Retendré en secreto sus documentos de asignación. Y impedir que el departamento de la Casa Imperial libere los recursos. Por muy capaz que sea. Ya veremos cómo se las arregla para montar la ceremonia. Pero el departamento de la Casa Imperial pertenece al Palacio Interior y está bajo la jurisdicción del príncipe heredero. ¿Acaso podemos darles órdenes? Hermano Wen, hay algo que no sabe. Hace unos meses, el príncipe Ying causó un alboroto en el departamento de la Casa Imperial. Hoy prácticamente vació sus arcas. Ahora mismo, es el enemigo número 1 del departamento de la Casa Imperial. ¡Excelente! Como se suele decir, las desgracias del cielo se pueden perdonar. Pero contra las que Zhao Yu se busca él mismo, no hay salvación. Ye, enviaré a alguien al departamento de la Casa Imperial ahora mismo para darles el aviso. Quiero ver. ¿Con qué piensa recibir al enviado? Alteza. Es solo un enviado de Songshan. ¿Por qué tanta molestia? Después de todo, es el enviado de una nación, y lo que su Alteza representa es la dignidad del gran Zhao. ¿Cómo piensa proceder? Bastará con unos 100 soldados y algunas banderas. Y en cuanto al banquete de esta noche... Con preparar unos platos sencillos bastará, solo para cumplir con la formalidad. Si no se maneja bien la recepción del enviado de una nación, o no se siguen los protocolos, inevitablemente hablarán a sus espaldas. Incluso podrían acusarlo de incumplimiento del deber. Tengo el respaldo de mi padre imperial y de mi hermano. ¿Quién se atrevería a criticarme? Por supuesto. Usted es el príncipe más noble del Gran Zhao. ¿Qué importa ese pequeño estado de Songshan? Su Alteza no tiene por qué preocuparse por ellos. ¿Cómo voy a tener tiempo y humor para ocuparme de estas cosas? No es así, mi preciosa. Así es. Su Alteza tiene toda la razón. ¿Qué estás haciendo? Su Alteza está tan ocupado todos los días que es fácil que ocurra algún descuido. Solo quería ayudar a Su Alteza a revisar la lista. Para cuidar cada detalle. También entiendes de estas cosas. Pero esto es un secreto de la corte imperial. ¿Acaso puedes mirarlo cuando te plazca? Esta servidora no tenía otra intención. Solo quería guardarlo para Su Alteza. No tengas miedo. Yo tampoco quise decir nada malo. Pero tratándose de secretos de la corte, te sugiero que evites mirarlos en el futuro. Sí, esta servidora reconoce su error. Se hace tarde en la noche. Permítame servir a Su Alteza para que descanse. Todavía no he terminado de redactar el documento para movilizar a los guardias del Palacio del Este. Puedes hacerlo mañana. Total, quedan 3 días. No hay prisa. Espera. Al fin y al cabo, un instante de pasión.
Vale una fortuna. Realmente es un ignorante inútil. Está a punto de recibir al enviado y sigue pensando en divertirse con mujeres. Ni siquiera ha redactado la orden de despliegue. ¿Acaso no está buscando su propia ruina? Parece que haber tomado los bienes familiares la última vez hizo que bajara la guardia. Se olvida hasta de los asuntos importantes, cuanto más negligente sea. Para entonces, el enviado de Songshan estallará en cólera sin duda. Wei de esta acusación por deshonrar a la nación, Zhao Yu. No podrá escapar por mucho que lo intente. Vi ahora mismo al departamento de la Casa Imperial. ¡Dailes! Que no entreguen las armaduras ni los estandartes. Además, vigila el documento del príncipe de Jin y confíscalo. Que nadie se entere. ¿Entendido? En 3 días veremos cómo sale de esta Zhao Yu. Una vez que su majestad dicte su castigo. Nosotros, con toda amabilidad, presentaremos las pruebas para que sea descuartizado en 1000 pedazos. Señor Wang. Señor Wen. Brindemos porque en 3 días logremos enviarlo a la prisión imperial. Con un éxito rotundo. Otaza, Wang Shan ya se ha puesto de acuerdo con el departamento de la Casa Imperial para retener sus documentos e impedir que les entreguen las armaduras y estandartes. Parece que la pequeña Diao Chan es bastante rápida entregando el mensaje. Ahora todos los grandes clanes deben de estar esperando para burlarse de mí, ¿verdad? Así es. Mi señor, he recibido noticias de que más de la mitad de los censores de la corte ya están al tanto. Planean que dentro de 3 días, cuando el enviado de Songshan entre a la ciudad, presentarán una petición conjunta para acusarle de deshonrar a la nación. Bien. Todo marcha según lo planeado. No hay suficientes hombres y las armaduras están incompletas. Con una bienvenida tan andrajosa. ¿Acaso creen que Songshan no merece recibir honores? Ni siquiera pueden reunir suficientes armaduras y aún se atreven a llamarse un gran imperio celestial. Más bien me parece un imperio en ruinas. ¿Pero qué está pasando aquí? Su Majestad ordenó al príncipe Jin recibir al enviado de Songshan. ¿Cómo ha podido terminar todo así? Esto es una verdadera deshonra para la dignidad de nuestro gran Zhao. ¡Ay, ya! ¿Pero qué está pasando aquí? El príncipe Jin se encargó personalmente de los preparativos de la recepción. Ahora que todo ha terminado en este desastre, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso ha olvidado el protocolo para recibir a los enviados? Así es. Los ritos de Zhou dictan que para recibir a enviados extranjeros se debe contar con 9 dignatarios de honor, tocar música clásica. O hay desplegar estandartes y banderas. Que el príncipe Jin sea tan negligente y deshonre al gran Zhao es una falta de respeto hacia su majestad y un desprecio hacia las demás naciones. Es un claro incumplimiento del deber por parte del príncipe Jin. El príncipe Jin siempre ha sido imprudente. Seguro que se olvidó por completo de los preparativos. Si esto se llega a saber, el gran Zhao perderá toda su reputación. Su Alteza, el príncipe heredero, está aquí. Xiao Liu. No lo tenías todo arreglado. ¿Cómo ha acabado esto así? No hay ningún problema. Esta es la ceremonia de bienvenida que preparé para el enviado de Songshan. ¿Es así como el gran Zhao trata al enviado de Shu? Sin duda informaré de la humillación de hoy a todas las naciones. Que todo el mundo vea la arrogancia de vuestro gran Zhao. Alteza, lo ha escuchado todo. El príncipe Jin ha desairado deliberadamente al enviado. Esto es un delito de deshonra nacional y las pruebas son irrefutables. Enviado de Zhongshan, calme su ira, por favor. Todo esto es obra exclusiva del príncipe Jin. Sin duda informaremos a su majestad para que lo castigue. Xiao, ¿por qué has hecho esto? Nada más lejos de la realidad. Esto no es un insulto a la dignidad nacional, sino una demostración del carácter de nuestro gran Zhao. Hace 20 años, Songshan se declaró vasallo, o nuestro gran Zhao. Nuestro gran Zhao os proveía de grano, forraje y hierro cada año. ¿Y qué hicisteis vosotros a cambio? Os confabulasteis con el estado de Wei, desertasteis y tendisteis una emboscada en la frontera, provocando la muerte del teniente general Li, subordinado de nuestro gran general protector del estado, Chu Huaiyan. Hoy los soldados que veis aquí son los supervivientes de aquella batalla.
Muchos cientos de mis soldados murieron bajo el filo de traidores como vosotros. ¿Por qué no habláis ahora de respeto y decoro? ¡Mentira! ¿Esto? ¡Todo esto fue un malentendido! Un malentendido. Tras desertar, arrebatasteis 3 ciudades al Gran Sao y masacrasteis a nuestros soldados y civiles. Si mi padre no hubiera liderado personalmente a las tropas para someteros, fingisteis una falsa rendición. Solo han pasado 10 años. ¿Cómo os atrevéis a olvidar cómo pasasteis de ser prisioneros a convertiros en enviados? Y aún os atrevéis a hablar de humillación ante las puertas del Gran Sao. Los verdaderos humillados son nuestros caídos del Gran Sao. Son los soldados y civiles de Zhao que hoy siguen custodiando las ruinosas murallas de la frontera. Soldados. ¡Vengan hoy los agravios del pasado! Gracias, Alteza. Gracias, Alteza. ¡Bien dicho! ¡Decapitad a estos traidores! ¿Acaso es comparable al Liu del Gran Sao? En aquel entonces, cuando el general Li murió en combate. Ni siquiera se pudieron recuperar todos sus restos. Esto no es nada en comparación. Zhao Yi, has humillado públicamente a nuestro estado de Songshan. Me llevaré a la delegación de regreso ahora mismo. Y romperemos relaciones diplomáticas con el Gran Sao de inmediato. Y nos aliaremos con el estado de Wei para arrasar la frontera norte de su Gran Sao. ¿Cómo se atreven a insultar a Songshan? ¡Ruptura! 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 Enviado Tuoba, hablemos de esto con calma. Ah, sí. Ruptura de relaciones. Y también arrasar nuestra frontera norte. ¿Acaso ustedes? ¿Dónde está la guardia Qianyu? El aura de este grupo es aún más imponente que la de los guerreros que traje. Esta sed de sangre definitivamente no es algo que los soldados ordinarios puedan tener. Saludamos a su Alteza, el príncipe Jing. General. Que quieren romper relaciones. Y también arrasar nuestra frontera norte. Primero tendrían que pasar por encima de mi guardia Qianyu. De los 100.000 soldados del ejército protector en las afueras de la capital. Y de las almas de nuestros soldados caídos del Gran Sao. ¿Están de acuerdo? Jamás. Si hoy les permití entrar a la ciudad, fue solo por respeto al decreto de mi padre imperial. Pero si no saben apreciar el gesto, este lugar se convertirá en su tumba. Príncipe Jin, no se sobrepase. Sobrepasarme. Comparado con la traición de ustedes en aquel entonces, este príncipe ya está siendo sumamente benevolente. ¿Qué es lo que quiere exactamente? O sigan las reglas del Gran Sao, guardan sus sables y se desarman, y los llevaré al hospital. O se largan de inmediato con su gente del Gran Sao. Pero... Si hoy cruzan las puertas de esta ciudad y deciden regresar a nuestro Gran Sao, solo podrán hacerlo de rodillas. Si llegamos a las manos, nuestro centenar de hombres no será rival para la guardia Qianyu. Si esto se divulga, Songshan solo se convertirá en el hazmerreír de las demás naciones. Songshan recordará la humillación de hoy. Llévalos a la clínica y vigílalos bien, que no causen más problemas. Sí. Vengaré la humillación de hoy en el futuro. Xiaoliu. Lo has hecho muy bien. Realmente has honrado a nuestro Gran Sao. Nos has desquitado con creces. ¿Ah? Su Alteza Imperial, el príncipe de Jin, recibió el decreto de recibir a los enviados. Pero que las cosas terminen así no requiere una explicación. Así es. Hoy el príncipe de Jin tuvo suerte de que el enviado de Songshan no insistiera en el asunto. Pero si esto se divulga, seremos nosotros, el Gran Sao, quienes perderemos el honor. No son ustedes dos, señores, quienes deberían dar explicaciones. Xiaoliu. ¿Qué quieres decir? La etiqueta de nuestro imperio ciertamente no debería ser esta. Esto es claramente porque alguien mezcló sus rencores personales, intentando usar a Tuoba Li para inculparme del delito de deshonrar a la patria. Príncipe Jin, no intente justificarse. Hace 3 días que debería haber enviado la solicitud de despliegue de tropas al gabinete. Sin embargo, hasta el día de hoy, el gabinete no ha recibido nada. Me parece que sencillamente no le importaba la recepción de los enviados. Así es. Ayer, la gente del Ministerio de Ritos vino a preguntarme ¿bajo qué protocolo debían preparar el banquete? Pero su residencia no envió ni una sola palabra. si esto no es un incumplimiento del deber, entonces ¿qué es? Xiao Li, ¿cómo te explicas? Las palabras no son pruebas. ¡Qué absurdo! Es mejor que veamos las pruebas.
Este es el documento que entregué al gabinete hace 3 días. Al final del escrito, que está la firma del encargado del gabinete. El documento es auténtico, y el sello de recepción corresponde al del gabinete. La fecha es de la hora Shen de hace 3 días. Claramente quemé ese documento. ¿Cómo lo consiguió Zhao Yu? Señor Wang. Oh, ¿y el documento? ¿Qué? ¿Acaso te atreves a decir que no recibiste el documento? ¿O acaso lo recibiste y lo retuviste a propósito? Humillando deliberadamente a nuestro gran Zhao ante los enviados extranjeros, solo para inculparme de incumplimiento del deber. Incluso si el señor Wang lo recibió como responsable principal, ¿por qué no le diste seguimiento? Al fin y al cabo, sigue siendo culpa tuya. Señor Wei. Sí que sabe tergiversar la verdad. Cuando recibiste la consulta sobre el programa ayer, ¿por qué no avisaste? En cambio, te quedaste mirando. Mientras el asunto se salía de control. Vaya, no meterse en lo que a uno no le incumbe. Usted es quien tiene el decreto imperial para recibir a los enviados. ¿Cómo iba a atreverme a intervenir sin autorización? Sería inapropiado. Su supuesta educación consiste en ver a funcionarios corruptos dañar al país, ver cómo humillan a su propia patria y quedarse de brazos cruzados. Estimados ministros. Hace un momento, Tu Bali dijo que nuestro gran Zhao es pobre y carece de talentos. Sé que todos deben sentir mucha rabia y frustración en sus corazones. Esta rabia y frustración son culpa de estos dos señores. ¿Qué significa esto? Príncipe Jing, esto es una calumnia descarada. Usted claramente guarda rencor porque perdió sus bienes en la última apuesta. Por eso retuvo deliberadamente el documento para boicotear los preparativos. Puso sus rencores personales por encima del honor del país, permitiendo que la patria fuera humillada. ¿Es esto lo que tanto proclama de interceder por el pueblo? Hay ser leal a la patria. Son ustedes quienes dañan al país por rencores personales. Se lo informaré a mi padre, sin omitir ni una palabra. Retírense todos. ¿Qué está pasando aquí? Señor Wang. ¿Quieres saber por qué tengo un documento falso? Vaya, lo tenías planeado desde el principio para hacernos caer en tu trampa. Sabía muy bien que destruirían el documento real para eliminar cualquier cabo suelto. Así que yo mismo redacté uno. Y el sello imperial, por supuesto, también es falso. ¡Oh! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Falsificar un decreto del gabinete imperial. Y de su sello. Eso se considera traición y rebelión. Iré a denunciarte ante su majestad de inmediato. Y a ti también. Denunciadme. Adelante. Ve entonces. Where are the proofs? Si el mío resulta ser falso, ¿dónde está el verdadero entonces? Pero esto... Si quieren ganarme, todavía les falta mucho. Vámonos. Configura la navegación al Parque Daguan. Señorita. Este es el té Lioan, recién preparado en la cocina. Pruébelo. Esta humilde servidora felicita a Su Alteza por su victoria. Le ofrezco esta copa. Si una belleza me sirve vino, por supuesto que debo beberlo. En una noche tan hermosa, Hasta copa de vino. sería mejor que mi bella dama la bebiera primero por mí. Este vino es para Su Alteza. Esta servidora no se atrevería a cometer tal atrevimiento. Te envío Wang Xian a hacer esto. ¿O fue el príncipe de Yang? Cuando le enviaste información a la familia Wang, debiste haberlo pensado. No pensaste que yo estaría esperando a que cayeras en tu propia trampa. ¿Desde cuándo lo sabes? Cha-cha,
Este príncipe lo sabe desde el primer día que entraste a mi palacio. Fue ese tótem tuyo. Es exactamente igual al del primer asesino que intentó matarme. Es decir, verdad, me gusta verte así, claramente aterrorizada. Vayan así, fingiendo inocencia. Si cooperas y eres obediente, quizás este príncipe te permita seguir a mi lado como doncella personal. Pero si te niegas... Intentar asesinar a un príncipe se castiga con la exterminación de 9 generaciones. Tu vida y la de tu familia dependen de tu decisión. Esta es una recompensa especial por haberme servido tan bien. ¿Acaso no la quieres? Alteza, esta servidora ha pecado. Haré todo lo que me ordene. Bien. Entonces confiésame todo lo que sabes, sin omitir nada. Si omites una sola palabra, ya sabes cuál será tu final. Fueron Wang Shang y Wan Zhong. Retuvieron los documentos para despachar a los guardias ceremoniales y distorsionaron la verdad ante las puertas de la ciudad. Incriminaron al príncipe de Jin. ¿De verdad creen que este emperador no conoce sus intenciones? Majestad, Majestad, este servidor cometió una insensatez momentánea. Majestad, Majestad. Este servidor jamás tuvo la intención de dañar al país. Majestad, tenga piedad. Primero se confabularon con Meng Qi para incriminar al príncipe, y luego obstaculizaron el recibimiento de los enviados. Cada una de estas acciones es un delito capital. Teniendo en cuenta los méritos de sus antepasados, les perdonaré la vida. Gracias, Majestad. Se libran de la muerte, pero no del castigo. Wang Xian, quedas destituido de tu cargo en el Gran Secretariado y degradado a editor de 5º rango. Wan Zhong, quedas destituido de tu cargo de canciller principal. Fue degradado al 6º rango. Agradecemos la inmensa benevolencia de su majestad. ¡Lléveselo! Navega hacia. Oye, oye. Shao Yu. La humillación de hoy. Juro que me vengaré. Pero el príncipe Jin es extremadamente poderoso ahora, y la mayoría de los ministros se han aliado con él. ¿Cómo vamos a vengarnos? No olvides. Pues todavía tenemos al estado de Songshan. ¡Así es! Tu vale siempre ha estado descontento con el Gran Sao. Si nos aliamos con él, sin duda podremos derribar a Zhao Yu. Señores Wang y Wen, ahora que los han degradado, ¿se acuerdan de buscar a este enviado? Antes, cuando estábamos ante las puertas de la ciudad, no tenían esa actitud. Enviado Tuba, lo sabemos. Sabemos que quiere humillar al Gran Sao. Y que incluso recuperar las 3 ciudades que les arrebatamos hace 20 años. Déjame decirle algo. Nosotros lo ayudaremos. Ese mocoso de Zhao Yu es un arrogante presuntuoso. Si logramos que quede en ridículo ante su majestad, no solo nos vengaremos nosotros, sino que el estado de Songshan también recuperará su orgullo. ¡Ayudarme! Ahora que no tienen poder ni influencia, ¿cómo planean ayudarme? Verá, ese mocoso de Zhao Yu no sabe nada sobre agricultura ni mecanismos complejos. Si le plantea un acertijo difícil, Bai no puede responderlo. Nosotros nos encargaremos de echarle más leña al fuego. Diremos que humilló al país y que es un incompetente. Así terminará tras las rejas. De hecho, este enviado ha traído 3 acertijos sumamente difíciles. Si Zhao Yu no puede resolver estos 3 acertijos, haré que el Gran Sao nos devuelva nuestras 3 ciudades. Y si no puede responder a ninguno, no solo nos devolverán las ciudades, sino que el Gran Sao deberá someterse a Zhongshan y pagar tributo año tras año. Ese mocoso de Zhao Yu no es más que un bruto que solo sabe pelear y matar. ¿Qué va a saber de esto? Si cae en desgracia y termina en prisión, nosotros podremos regresar al gran gabinete. Incluso podríamos recuperar los bienes que nos quitó. Así es. Zhao Yu está acabado. Entonces, brindemos por una exitosa colaboración. En 3 días, verás cómo hago quedar en ridículo a Zhao Yu. ¡Excelente! ¡Salud! ¡Salud! De acuerdo. Su Alteza Heredera, mi señor.
Según nuestros espías, Wang Xian y Wen Zhong han llegado a un acuerdo. Wei solicitarán una audiencia en 3 días para poner en aprietos a su alteza. Zhou Bali realmente ha presentado 3 acertijos difíciles. Wei pretenden recuperar la ciudad. ¿Qué deberíamos hacer? Hermano. Esto no es más que un simple truco de esos chiquillos de Songshan. Pero Wang Xian y Wen Zhong están avivando el fuego. ¿Y si su majestad les cree ciegamente? Descuida, hermano. En 3 días, haré que presencies en el Palacio Real. ¿Cómo hago morder el polvo a ese tuo Bali? Siempre tan seguro de ti mismo. Al fin. Este príncipe esperará 3 días para ver cómo resuelves este dilema. Te garantizo un gran espectáculo, hermano. Ha llegado el otoño, hermano. No te preocupes más por estos asuntos insignificantes. Regresa a descansar y cuida tu salud. Estoy bien. Entonces, me retiraré primero. Que tenga un buen viaje, Su Alteza el Príncipe Heredero. Alteza, las 3 pruebas que trae el enviado de Songshan son sumamente capciosas. ¿De verdad? ¿Estás seguro de poder resolverlas? Ante el príncipe heredero, tenía que hablar con seguridad. Su salud ya no le permite preocuparse por estos asuntos. ¿Y qué hay del duelo en 3 días? Voy a vigilar el hostal oficial. Asegúrate de sacarle. Las 3 preguntas. Entendido. He conseguido averiguar las 3 preguntas. Distinguir entre hierbas espirituales verdaderas y falsas. Aumentar el rendimiento por mu. La tercera pregunta. Descifrar la caja misteriosa. Lleva de inmediato la caja y los planos al taller y pídele a un maestro que los descifre. Además, convoca al gobernador de la capital y a los médicos de la Academia Imperial de Medicina. El enviado ha viajado miles de leguas para venir. Os habéis adaptado a la posada imperial estos días. Su Majestad, por orden de mi soberano, he venido a felicitar al emperador del Gran Zhao por su natalicio. Agradezco los buenos deseos de vuestro soberano. Hay algo que quisiera preguntarle, Su Majestad. Mi presencia aquí no es solo para celebrar vuestro natalicio, sino también para plantear algunas preguntas y pedir vuestro consejo. Si vuestro Gran Zhao puede responderlas, os entregaré este obsequio con ambas manos. Pero si no podéis responderlas, me llevaré este obsequio de vuelta a Songshan. Después de todo, un imperio tan majestuoso no carecerá de tal habilidad. ¡Insolenta! ¿Osáis provocarme? Solo admiramos la grandeza del Gran Zhao. Por eso venimos a aprender de vosotros. Veamos si el Gran Zhao tiene la capacidad de ganarse nuestra sumisión. Padre Imperio, ya que el enviado de Songshan insiste en pedir nuestro consejo, bien podríamos darle una lección. Así es. Nuestro Gran Zhao es un imperio majestuoso con abundantes talentos. Jamás seremos superados por una nación bárbara. Entonces, que se haga como disponen el príncipe heredero y el príncipe de Jin. Seremos las puertas y cacemos al cerdo. Démosles una buena lección a esos mocosos de Songshan. Su Majestad. Esta es la hierba espiritual de Dongshan. La gente común puede fortalecer su cuerpo, prolongar su vida, y los enfermos pueden curarse de todo mal. Me pregunto si hay alguien en el Palacio del Gran Zhao que reconozca esta planta prodigiosa. Director Zhang de la Academia Médica Imperial. ¿Lo conoce? Majestad, esta es la hierba Qinghe del noroeste. No tiene propiedades curativas. Esta es una hierba espiritual recolectada en la montaña sagrada de Songshan. ¿Y te atreves a decir que es hierba Qinghe sin efectos medicinales? Escucha bien. Con solo masticar una hoja de este tesoro, pueden prevenir el resfriado durante 3 días. Si los heridos la hierven y la beben, podrán levantarse de la cama en 3 días. A fin de cuentas, la medicina del Gran Zhao es mediocre y de corto alcance. Ni siquiera son capaces de reconocer esta hierba espiritual. Sí, siempre andan diciendo que el Gran Zhao es el imperio celestial, de vasto territorio y abundantes recursos. Pero veo que ni siquiera pueden presentar una hierba que cure enfermedades. Así es. Pensar que en nuestro pequeño territorio de Songshan poseemos semejante maravilla, mientras que el Gran Zhao, con su vasto imperio, solo tiene hierbas medicinales comunes. Ese título de imperio celestial no será una autoproclamación. Esta vez hemos venido con esta hierba espiritual con la intención de comerciar con el Gran Zhao, pero ahora vemos que no son dignos en absoluto. Majestad,
Esta hierba es idéntica a la hierba King del noroeste, solo que sus hojas son un poco más brillantes. Seguramente, porque fueron remojadas en alguna sustancia externa. Es imposible que tenga tales efectos. Tu ignorancia te hace difamar la hierba espiritual de mi nación. ¿Acaso te atreves a dejar que los guardias del palacio la prueben? Si esta hierba espiritual no funciona, este enviado aceptará cualquier castigo. Pero si funciona, usted, director de la Academia Médica, deberá entregar su sombrero oficial y irse a casa a retirarse. Tú... Hablas con demasiada ligereza. Si tu hierba milagrosa de verdad pudiera curar todos los males, ¿cómo es que en Songshan sigue habiendo epidemias? ¿Por qué no seguirían suplicando provisiones a nuestro gran Zhao cada año? ¿Acaso el príncipe Jin insinúa que sabe más de medicina que el médico jefe imperial? Y que por eso puede reconocer esta hierba. Nuestro gran Zhao es vasto y abundante en recursos. Nunca nos faltan cosas de gran utilidad. Lo que yo tengo. Comparado con tu hierba milagrosa, es 100 veces mejor. Sí le conoce como hierba Qingwen. Infusionada en agua, puede curar el resfriado común. Si se seca y se muelen sus hojas hasta hacerlas polvo, y esparcirlo en una zona afectada puede prevenir la propagación de epidemias. ¡Solo sirve para curar un resfriado! ¿Cómo te atreves a compararla con mi hierba milagrosa? Tal vez la conseguiste en cualquier parte para engañarnos. ¿Quién sabe si esa cosa de verdad funciona? Es verdad. Tía Shuan. Hace unos días, tu resfriado aún no se había curado del todo. ¿Por qué no pruebas la infusión de esta hierba Qingwen? ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Majestad, la medicina del príncipe Jin es realmente efectiva. Esta servidora ya no siente opresión en el pecho. ¡Solo sirve para curar un simple resfriado! ¿Qué tiene de especial? Mi hierba milagrosa puede curar heridas graves. ¿Acaso tu hierba Qingwen puede hacer eso? ¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo? Si logro demostrar que esta hierba Qingwen es superior a tu medicina milagrosa, te postrarás ante su majestad, ante todos los oficiales civiles y militares, para admitir tu error. Y si pierdes, te degradarás a plebeyo y te postrarás ante mí para pedirme perdón. Además de eximir a Lushan de impuestos durante 3 años. Padre Imperio, le ruego que sea testigo de esto. ¿Xiaoliu? ¿De verdad estás segura? Por supuesto. Esta hierba Qingwen, a lo sumo, solo cura dolencias menores. No se compara ni con una fracción de lo mío. Luego, con solo aferrarnos al pretexto de curar heridas graves, Zhao Yu perderá sin lugar a dudas. Bien, ya que es una apuesta entre ustedes dos, seré el testigo. Si alguien incumple la apuesta, cometerá el delito de engañar al emperador. Ayúdame a navegar hacia el par de Dawan. Zhao Yu está buscando su propia muerte. Su Majestad. Este es un condenado a muerte traído de la prisión imperial. Está a punto de dar su último suspiro. Entonces, permítame intentarlo. Agua. Quiero agua. Su Majestad. Este es el efecto milagroso de mi hierba espiritual de Songshan. Hace despertar incluso a los que están al borde de la muerte. Zhao Yu, ¿acaso esa hierba barata tuya servirá para algo? Los efectos de la hierba espiritual son asombrosos. Rey Yin, me temo que su hierba Qingwen ni siquiera logrará hacer que el condenado abra los ojos. Me parece que vas a perder. Según la apuesta, el príncipe de Jin debe ser degradado a la condición de plebeyo y postrarse ante el enviado Tuoba para admitir su culpa. De lo contrario,
Estaría engañando al emperador. Así es. El hecho de que el condenado haya abierto los ojos es una prueba irrefutable. Esa hierba Qingwen solo sirve para tratar el resfriado común. ¿Cómo podría compararse con devolver la vida a los muertos? Esta vez, el príncipe de Jin no solo ha perdido, sino que también ha avergonzado a nuestro gran Sao. Es una absoluta vergüenza para nuestro gran Sao. Príncipe de Jin, arrodíllate y postérnate de inmediato. ¿Acaso quieren que este príncipe se postre? Aún es demasiado pronto para cantar victoria. Miren, aquí está. Aún me queda media dosis de esta medicina. Probemos su efectividad. ¡Ay, no! Esto está muerto. Majestad, la respiración de este hombre es cada vez más débil. Zhao Yu, ¿acaso intentas matarlo? Así es. Decías que era 100 veces mejor que lo nuestro de Songshan, pero me parece 100 veces peor. Príncipe Jin, ¿qué tienes que decir ahora? Será mejor que te postres y admitas tu error cuanto antes. De lo contrario, este enviado informará a su majestad para acusar a su alteza del delito de engañar al emperador. ¡Príncipe Jin! Si decides apostar, debes aceptar la derrota. No pongas en un aprieto a su majestad. Si te postras y suplicas clemencia ahora, tal vez puedas conservar tu vida. De lo contrario, Xiao Liu. Padre Imperio, no os preocupéis. El efecto de la medicina aún no ha llegado. ¿El efecto? Este hombre ya ha dejado de respirar y aún te atreves a ser tan terco. Es que no sabes perder. Príncipe Jin, es verdad que hace un momento era una apuesta privada entre tú y tu Obalí. Pero tú representas a la corte del Gran Sao. Si actúas como un tramposo y te niegas a admitir la derrota, ¿dónde dejas la dignidad de nuestro Gran Sao? Como príncipe imperial quieres. Y habiendo cometido un acto tan vergonzoso para la corte y los ancestros, ¿cómo es que aún no admites tu culpa? Eso solo agrava tu delito. ¡Insolentes! Siendo ustedes funcionarios de nuestro Gran Sao, ¿eh? Y ahora se ponen del lado de un enviado extranjero. ¿A dónde han ido a parar la lealtad y la piedad filial que se supone que aprendieron? Majestad. Solo nos estamos ateniendo a los hechos. Esta apuesta fue establecida por la propia boca del príncipe. Y además, fue presenciada por el propio emperador. Usted... Príncipe Jin, ¿por qué no se arrodilla? Una reverencia de este príncipe. No eres digno de recibirla. ¿Quién iba a pensar que todo un gran hombre faltaría a su palabra, cayendo en semejante bajeza? Nos encargaremos de difundir bien este asunto. A ver cómo mantienen su reputación ante las naciones vecinas en el futuro. Este hombre no está muerto. ¿Cómo te encuentras? Ya no me duele el pecho y puedo volver a respirar. Su Majestad. Aunque su pulso es débil, ya se ha estabilizado. La herida del pecho ha dejado de sangrar. Y la inflamación ha disminuido bastante. ¡Lo estás fingiendo! ¿Acaso no estabas muerto hace un momento? Es que la hierba Qingwen tiene propiedades coagulantes. Por eso hubo una falta de riego sanguíneo que le causó el desmayo. Aún así, a lo sumo, es un empate. ¡Qué vergüenza que se hagan llamar el Imperio Celestial si ni siquiera pueden vencer a un pequeño estado bárbaro! Al menos admites que eres un bárbaro testarudo. Ni siquiera sabes distinguir el veneno de una hierba medicinal. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ay, me duele! ¡Me duele mucho! ¡Ay, qué dolor! ¡Se ha dejado de respirar! ¡Imposible! Zhao Yu, Seguro que has hecho alguna trampa. Tu supuesto remedio milagroso no es más que hierba Qinghe remojada en agua salada concentrada. El irritar la garganta. El agua salada solo da una falsa mejoría a un moribundo, pero no tiene ningún efecto curativo.
En cambio, mi hierba chingua no solo reduce la fiebre, sino que detiene el sangrado y es antiinflamatoria. Waya va a prepararla con ingredientes secundarios, puede sanar las heridas de verdad. Su Majestad, la medicina del príncipe Jin es el verdadero remedio para las heridas, mientras que esa otra hierba solo reanima, pero no cura la herida. Imposible. ¡Imposible! Si el enviado no lo cree, bien pueden llamar a los médicos de Songshan para que lo examinen. Va a ver si este oficial está equivocado. Así es. Saber si es verdad es muy sencillo. Vengan. Pesado. Observe, Su Majestad. Las hojas de la hierba quinque, empapadas en agua salada concentrada, de hecho, se vuelven más brillantes. Quienes lo ignoran experimentan un efecto temporal al consumirla, confundiéndola con una medicina milagrosa. Sin embargo, consumirla a largo plazo solo causará una intoxicación por sal. Enviado de Songshan, si aún no lo cree, ¿por qué no deja que sus propios médicos lo comprueben? Tú, Valier, a estas alturas, no seguirás pensando que yo he perdido. La medicina de Gran Zhao es ciertamente superior. Admito mi derrota. Admitir tu derrota. De acuerdo con nuestra apuesta. Deberías arrodillarte ante su majestad y admitir tu error frente a todos los oficiales civiles y militares. Basta con que ganes una sola ronda para que cuente como tu victoria. Pero aún quedan 2 rondas más. Si logras ganar de nuevo. No solo me arrodillaré en público, sino que además añadiré 2 años de tributo anual. Pero si pierden, deberán devolvernos las 3 ciudades que le arrebataron a nuestro estado de Songshan. Con ese coeficiente intelectual tuyo que confunde el veneno con una hierba espiritual, ¿qué tendría que temer? Su Majestad, de ninguna manera. Esas 3 ciudades son la barrera del norte de Gran Zhao. Si se pierden, y el estado de Wei podría marchar directamente hacia la capital. Esto causaría la ruina de nuestra nación. Enviado Tuoba. Tus exigencias son desorbitadas. No es desprecio, sino extorsión. Las acciones del enviado usan la competencia como pretexto para apoderarse de nuestro territorio. Príncipe Jin, ¿te atreves a ceder territorio por tu cuenta? Realmente mereces la muerte. Inicia la navegación hacia su majestad. El enviado Tuba solo busca la equidad. Si el príncipe Jin es tan capaz como dice, seguramente no perderá, ¿verdad? Ay, si nuestro Gran Zhao de verdad es inferior a Songshan, deberíamos aceptar ceder unas cuantas ciudades. No queremos que el mundo se burle de nosotros por no saber perder. Xiaoliu. El padre imperial jamás aceptará esto. Si aceptas este desafío, estarás cometiendo alta traición. Príncipe de Jin, ¡qué insolencia! ¿Acaso ceder ciudades es un juego? Es territorio que miles de soldados defendieron con sus vidas. ¿Cómo te atreves a apostarlo? Estás poniendo en riesgo la seguridad nacional. Esto es una gran traición. Majestad, os ruego que castiguéis al príncipe de Jin por osar apostar el territorio nacional. Lo dicho, dicho está. La palabra de un hombre de honor no se puede retirar. Hace un momento, Xiao Yu ya aceptó. Si ahora os echáis atrás, significará que habéis perdido. Majestad, piénselo bien. Bajo ningún concepto debe permitirse esta apuesta. Hace un momento, todos los ministros discutían con tanto entusiasmo. ¿Por qué no nos divertimos todos juntos? Príncipe Jin, ¿qué queréis decir con eso? Señor Wang, hace un momento usted también apoyó la apuesta. ¿Por qué no se une también? ¿Y cuáles serían las apuestas? Si yo pierdo, aceptaré mi culpabilidad. Le devolveré la mitad de su fortuna íntegramente. Pero si pierde usted, todo el patrimonio restante de la familia Wang pasará al tesoro imperial. Será destituido de su cargo, exiliado, y jamás podrá regresar a la capital. ¿Qué le parece? Yo solo lo decía de broma. ¿Quién va a apostar por usted? El señor Wen también se mostró muy de acuerdo hace un momento. Una ya no soda.
Si pierda, donará todos sus libros ancestrales y sus tierras de cultivo. Y de paso, partirá al exilio con él. ¿Qué le parece? Este es un asunto de Estado, no una apuesta personal. Además, este servidor es un erudito confuciano. Guay, siempre he cuidado mi integridad. ¿Cómo podría asociarme con la palabra apuestas? ¡De ninguna manera! No paran de decir que apoyan la apuesta del príncipe Jin. Pero cuando les toca a ustedes, ¿por qué no se atreven? ¿Acaso será que...? ¿O apoyan al estado de Zhongshan en lugar de a nuestro gran Shah? Mis queridos ministros Wang y Wen, ¿es así? ¡Su Majestad! Somos inocentes. Jamás nos atreveríamos a tal cosa. Ya que no es así. Entonces participen todos en la apuesta. Head Imperio, su hijo propone que... Todos los que hoy se contaron que Tuaba tendría éxito se unan a la apuesta. Así es. Si no se atreven a participar, Significará que tienen la conciencia sucia. y si vuelven a opinar a la ligera sobre los asuntos del Estado en la corte, serán juzgados por el delito de traición y colusión con el enemigo. En los momentos críticos, mi hermano mayor, el príncipe heredero, siempre me cubre las espaldas. Concedido. Todos los que quieran apostar, den un paso al frente para firmar. Los que no, a partir de hoy, no podrán participar en ninguna deliberación sobre el estado de Zhongshan. Bien. Yo apuesto. Si pierdes, serás ejecutado de inmediato. ¡Pues apostemos! No solo voy a ganarle a Tuo Li, sino que haré que estos ministros, que ignoran al país por rencores personales, lo pierdan absolutamente todo. Señores ministros, observen claramente. Yuno Koliang, comencemos. Son granos llenos. Es el arroz de la nueva cosecha de este año de nuestro Zhongshan, con un rendimiento de 3 dan por mu. Este manollo marchito lo tomé de una granja en la frontera del Gran Zhao. Su rendimiento por mu es inferior a un dan. El Gran Shao se jacta de tener miles de 51º de tierras fértiles. Pero el pueblo de la frontera ni siquiera puede comer hasta saciarse. Guay dependen de la ayuda humanitaria de la corte imperial. ¿Acaso es esta la técnica agrícola de una gran potencia celestial? Nuestro pequeño reino de Zhongshan no es más que un territorio diminuto. Pero gracias a nuestras semillas de arroz de alto rendimiento, todas las familias tienen excedente de grano. Mientras que el Gran Zhao posee las ricas tierras de Jiangnan y su pueblo muere de hambre. ¿Acaso no sienten vergüenza? Lo que dice el enviado Tuba es verdad. Y el año pasado, durante el socorro en el sur, la escasez de grano se debió al bajo rendimiento por mu. La agricultura es el pilar fundamental del Estado. Guay no es algo que pueda resolverse de la noche a la mañana. El príncipe de Jin es un hombre de un talento excepcional. Me pregunto si tendrá alguna solución para esto ahora. Padre Imperio. Es un hecho que el rendimiento por mu del Gran Zhao es bajo. Aunque los oficiales agrícolas han mejorado las semillas de arroz, siguen sin poder superar los 2 ta. Príncipe Jin, ¿por qué tan callado? ¿Acaso eres callado por naturaleza? ¿O es que te das por vencido? Estas espigas de trigo parecen de gran calidad, pero en realidad su contenido de humedad es sumamente alto. Tras la trilla, dudo que rinda ni siquiera 2 ta. Con esa calidad, en nuestro Gran Zhao no serviría ni para alimentar a los cerdos. ¡Puras excusas! Esta semilla es de la mejor calidad en todo el Gran Zhao. Eres totalmente incapaz de presentar algo mejor que esto. Las semillas de trigo no son como las hierbas medicinales. Aquí no valen tus trucos y engaños. Príncipe Jin, de nada sirve intentar ganar tiempo con palabrería. Si de verdad tienes una solución, muéstranosla para que todos podamos verla. Y si no puedes, más vale que confieses dócilmente y aceptes el castigo. Arrodíllate ante el enviado Tuoba y pídele perdón. Tal vez se apiade de ti y te deje ir. Ustedes no son más que ranas en el fondo de un pozo. No tienen ni idea de que siempre hay alguien mejor allá afuera. Aquí está. Es una variedad mejorada que mi gente cultivó en el campo experimental de Qingyao. Exponente rinde 3 danes y 5 dous por mu. Para la cosecha de otoño, se estima que llegará a 2 danes y 5 dous.
Eso son patrañas. Las técnicas agrícolas del Gran Zhao tienen siglos de historia, y el rendimiento por mu nunca ha llegado a 2 danes. ¿Y te atreves a afirmar que rinde 5? Esto es una locura. Apuesto a que sus semillas de arroz son falsas, y ese supuesto campo experimental también es una farsa. Si no me crees, puedes comprobarlo con tus propios ojos. De acuerdo. Si es mentira, lo difundiré por todos los reinos y haré que el Gran Zhao sea el hazmerreír del mundo. General. Realmente son semillas de arroz recién cosechadas. No usan falsas. Se chusca por la humedad de las semillas. Fueron cosechadas hace menos de 4 horas. ¡Imposible! En tan solo unos días. ¿Cómo es posible que la agricultura de Gran Zhao haya avanzado tan rápido? ¿De verdad has cultivado esto tú? Padre, su servidor empleó el método de siembra densa. La distancia entre cada planta y cada hilera está calculada de forma precisa. Además, crucé variedades de arroz del norte y del sur para crear un híbrido, desarrollando una nueva semilla que rinde casi un 30% más que el cultivo tradicional. También utilizamos estiércol y paja para hacer compostaje, el cual es 3 veces más eficaz que la ceniza vegetal tradicional. No puede ser. ¿Cómo pudo el Gran Zhao desarrollar un método de cultivo tan ingenioso? Emisario Tuoba todavía cree que la aritmética agrícola del Gran Zhao es inferior a la de su país, Songshan. ¿Y quién era el que hablaba de más sobre esta segunda ronda? ¡Tuviste suerte! La suerte también es parte de la habilidad. Tuba Li. Como emisario de una nación, ¿acaso pretendes faltar a tu palabra? Bien. Les concedo esta ronda. Pero... ¡La tercera ronda! Ya van 2 rondas. ¿Podría saldar las apuestas de las rondas anteriores primero, por favor? Como el digno emisario de Songshan que soy, ¿cómo iba a faltar a mi palabra? Si ganan esta ronda, Aceptaré el castigo sin dudarlo. Parece que dijiste lo mismo en la primera ronda. Oiga, ¿qué tal si firmamos primero el acuerdo sobre el tributo anual? General, tal vez deberíamos dejarlo así. No, hemos recuperado las ciudades y ahora debemos pagar un 30% más de tributo. El soberano nos descuartizará cuando regresemos. De cualquier forma, estamos muertos. Es mejor arriesgarlo todo. La tercera ronda. Seguro que no podrás superar. así es. Con que ganemos una sola ronda, podremos recuperar todo lo perdido. Y además nos convertiremos en los héroes eternos de Songshan. Señores oficiales. Ya han perdido la apuesta. De acuerdo con la apuesta, quedan destituidos y exiliados. Ya no son funcionarios imperiales del Gran Zhao. Guardias. Quítale sus túnicas oficiales. Llévenlos a la prisión celestial. Quítale sus túnicas oficiales y llévenlos a la prisión celestial. Serán exiliados después del otoño. No, yo. La tercera ronda aún no ha terminado. Zhou Yu, tú no has ganado, y nosotros tampoco hemos perdido. Ministro Wang, esta tercera prueba es entre Tuoba Lie y yo. ¿Qué tiene que ver con usted? Ni si este enviado insiste en protegerlos a toda costa. Así que ya se han aliado con el país enemigo. Monshan, como alto funcionario de la corte, te aliaste abiertamente con el enviado de Songshan. Padre Imperial, se equivoca usted. Supongo que estos ministros saben adaptarse a las circunstancias y asumen que perderé. Así que buscaron un nuevo bando por adelantado. Pero no importa, dejemos sus cabezas sobre sus hombros por ahora. No será tarde para acabar con sus vidas de perros una vez que termine la tercera ronda. Esperen un momento. Esta caja de mecanismos apareció en nuestra tribu hace 10 años. Nuestro reino de Zhongshan usó todo el poder de la nación y tardó 5 años en abrirla. Este es el tesoro nacional de Zhongshan, la caja del misterio. No es simplemente un Lego. Cielos, pensándolo bien, ¿será que hay otro viajero del tiempo?
La caja del misterio contiene la llave de nuestro tratado oficial. Solo al abrir la caja del misterio se podrá obtener el tratado. Si nadie en el Gran Sao puede abrirla, será una muestra de incompetencia. No solo tendrán que devolvernos 3 ciudades, sino ceder a nuestro reino de Songshan. Otras 5 ciudades, además de pagar tributos año tras año. Si no logran resolverlo en 1 hora, habrán perdido. Zhao Yu, cuando antes identificaste las hierbas y competiste en agricultura, todo fue gracias a trucos poco ortodoxos. Pero tratándose de mecanismos, no podrás hacer trampa alguna. Si no puedes resolverlo, deberás devolver las ciudades, ceder territorio y pagar tributos. De lo contrario, las demás naciones se burlarán de que el Gran Sao no sabe perder. ¿Dónde están los expertos en mecanismos del Ministerio de Guerra? Vienes de una familia experta en mecanismos. Nadie en el Gran Sao puede superarte. ¿Seguro que podrás abrirlo? Sí. Oh, Su Majestad. Esta caja de mecanismos es algo inaudito y jamás visto. Un solo error y se bloqueará por completo. Este servidor es incapaz de lograrlo. La famosa familia de mecanismos no es para tanto. El príncipe Jin. Solo sabe presumir usando la espada del emperador. Tratándose de un trabajo tan minucioso como abrir esta caja, ¿cómo podría lograrlo? Antes pensaba que tenía algo de ingenio, pero ahora parece que es solo un gato ciego. Que se topó con un ratón muerto. El príncipe Jin siempre ha sido un ignorante, que antes se atreviera a apostar la cesión de una ciudad. Solo fue por un impulso momentáneo. Ahora que llega la hora de la verdad, se echa para atrás. Así es. En mi opinión, es mejor que admita su derrota cuanto antes. Si al final no logra abrirla, no solo se pondrá en ridículo él, sino que también humillará a todo nuestro Gran Sao. ¿Y si la abro? ¡Qué insolencia! Lo de las hierbas espirituales antes no fue más que un truco barato. Guay con la agricultura, solo tuviste suerte. Pero el arte de los mecanismos requiere de un conocimiento real. Quiero ver cómo piensas resolverlo. No es más que un bruto que solo sabe atacar al gran tutor, oprimir a los ministros, y que ni siquiera sabe sostener un pincel. Que él resuelva esto sería como ver al sol salir por el oeste. Ustedes, oportunistas de turno, son realmente insoportables. ¿Qué tal si hacemos esto? Olvidémonos del exilio. Mejor ejecutamos a todo su clan directamente. ¿Qué les parece? ¡Me parece perfecto! Entonces apostaré las vidas de todo el clan Wang en esta partida contra ti. Pero si pierdes, le pido a su majestad que perdone nuestros crímenes pasados, y nos restituya en nuestros cargos oficiales. Si el príncipe de Jin pierde, también debe ser ejecutado. Es que ya no nos tienen ningún respeto a su majestad y a mí. Su Alteza, el príncipe heredero. Incluso si el hijo del cielo infringe la ley, debe ser castigado igual que un plebeyo. Él quiere que apostemos nuestras vidas. Entonces él también debe apostar la suya. Xiao Liu. No. Sí, verdad, pues, solo amigo. No permitiré que el padre imperial te ejecute. Creo que es mejor que busques más verdugos. Para que recojan los cadáveres de estos tipos. ¿Acaso esto no es solo un Lego? ¿Acaso no voy a poder resolverlo? Pero todo esto son solo trucos de distracción. Zhao Yu, arrodíllate ahora y ruégame. O tal vez este enviado te perdone una de tus ciudades. De lo contrario, si no logras resolverlo, no solo serás ejecutado, sino que verás con tus propios ojos cómo el Gran Sao pierde su barrera del norte. Príncipe Jin, uno debe aceptar las consecuencias de su apuesta. Si no puedes resolverlo, arrodíllate y admite tu error. No le pongas las cosas difíciles a su majestad. Si te rindes ahora, los demás en tu palacio aún podrán salvarse. De lo contrario, toda tu familia será ejecutada, sin dejar a nadie con vida. Este príncipe no es tan bondadoso como ustedes. Más tarde. Cada miembro de tu familia no quedará ni uno solo. Hoy has hecho que nuestro Gran Sao pierda varias ciudades. Eres el pecador de nuestro Gran Sao. Serás repudiado por el pueblo por generaciones, sin poder redimirte jamás. ¿Ya terminaron de parlotear? Abran bien sus ojos de perro y miren cómo este príncipe abre esta caja. Solo te queda el tiempo de una varilla de incienso. ¡No me lo creo! Que puedas abrirla en tan poco tiempo. Con 3 segundos basta. ¡Qué arrogancia! No digas 3 segundos. Incluso si te diera 3 años, duro que puedas. ¿Esto? ¿Cómo es posible?
Una simple caja que a todo vuestro país le costó 5 años abrir. Un mecanismo tan burdo no engañaría ni a un niño de 3 años de nuestro gran Sao. ¡Imposible! Eso es absolutamente imposible. No me lo creo. Según la apuesta, has perdido. Debes arrodillarte y admitir tu error. O a pagar un 20% más de impuestos cada año. Tuo Pali, asume tu derrota en la apuesta. ¿A qué esperas para arrodillarte y disculparte? Soy el enviado del estado de Songshan. Si no me arrodillo, ¿qué me vais a hacer? ¿Cómo se atreve Tuo Pali a comportarse de forma tan insolente en el salón imperial de nuestro gran show? ¿Acaso crees que el ejército Zhenguo de nuestro gran show es una broma? No, esto... Este súbito admite su culpa. Guardias. Libera a estos 3 a la residencia oficial. Mañana devolvedlos a la frontera. Entregádlos al señor de Songshan. Y de paso, hablad con él sobre el tributo anual del próximo año. La orden. Por aquí, por favor. ¡Ah! ¡Qué insolencia! Vosotros dos. Os confabulasteis con el enviado de Songshan, cedisteis territorio nacional e incriminasteis a un príncipe. Incluso os aliasteis con otros para conspirar contra las ciudades de nuestro gran Sao. Esto es un delito de traición y colusión con el enemigo. Ya os había exiliado antes. Lo cual ya fue un acto de clemencia. ¡No escarmentáis! ¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa ahora? Majestad. Majestad. Majestad, reconozco mi error. No debí coludir con Tuo Pali. No debí conspirar contra él. Yo no debí hacerlo. Ceder territorio, Majestad. Considere que mis antepasados sirvieron con mérito al gran Sao. Se lo suplico, Su Majestad. Puedo entregar toda mi fortuna o ir a servir como esclavo en las gélidas tierras del norte. Solo le pido que me perdone la vida. ¡Su Majestad! ¡Su Majestad! Todo es culpa de este servidor. Fui necio y me dejé engañar por Luo Xian. Su Majestad, por favor, perdóneme la vida por el resto de mis días. Le estaré eternamente agradecido. No volveré a hacerlo. De ahora en adelante viviré en reclusión y reflexionaré sobre mis errores en privado. Nunca volveré a poner un pie en la corte, Su Majestad. Lord Wang. Lord Wen. Sí que saben cuándo cooperar. Iniciando navegación hacia perder. Príncipe Jin, se lo ruego, sálveme. Príncipe Jin, mientras me perdone la vida, le estaré agradecido eternamente por su gran benevolencia. Príncipe Jin. Pero cuando le ordenaste a Diao Chan que me envenenara, ¿por qué no fuiste tan sensato? Yo no lo hice. Diao Chan es una sirvienta otorgada por la emperatriz. ¿Qué tiene que ver conmigo? No tiene que ver contigo. Tráiganla. Hace 3 días, le ordenaste a Diao Chan que envenenara mi nido de ave. E incluso intentaste incriminar a mi madre. Querías acabar con los pilares del príncipe heredero de un solo golpe, para que el príncipe Yan usurpara el poder y la familia Wang recuperara el control. ¿Acaso no es así? Su Majestad, esto... Fue todo por culpa de Lord Wang. Él me obligó. Dijo que si no envenenaba al príncipe Jing, mataría a toda mi familia. Oiga, eso no tiene nada que ver conmigo. Colusión con enviados extranjeros, cesión de territorio nacional, conspiración contra el príncipe, e incluso intentar asesinarlo con veneno. ¿Cómo te atreves a implicarme? Conspirar contra el príncipe actual es un crimen tan grave que ni ejecutar a tus 9 generaciones sería suficiente. El clan Wang se atreve a envenenar a mi príncipe. Wang Xian, qué audacia la tuya. ¿De qué sirve mantener con vida a semejante traidor? Hadra Imperial. Wang Xian ha envenenado al príncipe, se ha coludido con el enemigo y ha traicionado al país. Sus crímenes son innumerables. Fenzhou fue cómplice de sus maldades. No merece ninguna piedad. Hay que arrancar la hierba de raíz. Le ruego, Padre Imperial, que dicte un decreto para ejecutar a toda la familia de Wang Xian y Wen Zhong, que se castigue a los demás ministros de clanes implicados y se confisquen sus bienes para el tesoro imperial. Sirva esto de escarmiento para todos. Xiao Yue, ¿qué corazón tan despiadado tienes? Ya hemos admitido nuestro error, y aún así quieres aniquilarnos a todos. Cuando me incriminaron falsamente por rebelión, o que no pensaron en tenerme piedad. Cuando el Gran Sao fue humillado por Songshan, ¿por qué no pensaron en salvar el honor de nuestra nación? Consentieron que Tuo Pali codiciara nuestras 5 ciudades, dispuestos a entregar el territorio del Gran Sao.
¿Pensaron entonces en perdonar la vida de nuestros soldados en la frontera? Este príncipe protege a los suyos. Wai protege aún más el territorio y la dignidad del Gran Zhao. Traidores como ustedes, que venden a su patria por intereses personales, deberían ser ejecutados. Así, quienes codician al Gran Zhao sabrán que el Gran Zhao tiene un sexto príncipe con el que no se juega. Y mucho menos permitiré que conspiren contra un solo centímetro de nuestro territorio. ¡Concedido! Wang Shi'an Wenzhong serán ejecutados junto con sus familias. Los demás ministros implicados también morirán, y sus bienes serán confiscados. Y ejecútese de inmediato, sin demora. Shao Yu, ni convertido en fantasma te dejaré en paz. Ahora que los parásitos de la corte han sido eliminados, los que codician el trono deberían despertar. Nadie podrá conspirar contra mi hermano mayor, ni contra la nación de Zhao Yu. Hermano real, sigues aquí estudiando esta tontería del arte estatal. Olvidé preguntarte, ¿cómo resolviste estos 3 acertijos? Fue por su diseño mecánico. La caja misteriosa no fue gran cosa. Pero, ¿qué pasó realmente con la hierba espiritual? Fue una farsa que monté con la Academia Médica Imperial. Una farsa. Es que cambiaran el agua del Pareño para los pies por agua salada. Así que tú avalí, sin importar qué hierbas usara. Todo era una farsa. ¿Y qué hay de la resurrección del prisionero condenado a muerte? De verdad, esa hierba Qingwen es tan milagrosa. Naturalmente, también era mentira. Falsificamos la herida del prisionero condenado. Entonces, ¿por qué parecía estar tan gravemente herido al final? Porque lo aturdimos con un anestésico. Y en cuanto a esa espiga de arroz, lo pedí al gobernador de la capital que la buscara de antemano por la ciudad y la remojara en una sustancia química. Y la trajera al palacio en una caja de madera. Así que su frescura y humedad... Estaban en su punto exacto. Le resultó imposible no creerlo. No solo frustraste las provocaciones de Songshan, sino que también llevaste ante la justicia a Wang Xian y a Wen Zhong, devolviéndole el orgullo al Gran Zhao. El padre imperial dijo que te recompensará enormemente. ¿Acaso? Me dará otros 10.000 taeles de oro. O tal vez me dará esas 2 fincas sin usar al sur de la ciudad. Viene de perlas. Quiero abrir 2 locales más. Ay, tú y tu cielo y tierra. Solo piensas en eso. No te preocupes. El padre imperial dijo que te recompensará con 10.000 taeles de oro. Me basta con oír eso de ti, hermano real. A partir de ahora, si alguien se atreve a intimidar a mi hermano imperial. ¿Y qué tal si te ayudo a darle su merecido? Vamos, hermano. Oigan, se han enterado. Su Alteza el Príncipe de Jin resolvió el problema del estado de Songshan en un santiamén. Ofaino, tu varía incluso se postró ante su Alteza para disculparse y aceptó pagar 2 tributos anuales extra. Así es. Su Alteza el Príncipe Jin sí que tiene talento real. Es muy superior al del Palacio del Este. El Príncipe heredero solo sabe revisar informes en el Palacio del Este. ¿Qué más sabe hacer? ¡Insolentes! Su Majestad la Emperatriz. ¿Qué acaban de decir? Dígamelo todo, sin omitir un solo detalle. Piedad, Majestad. Esta servidora solo repitió lo que oyó por ahí. Por favor, no lo tome en serio. Piedad, Majestad. Ha sido por mi indiscreción y por andar repitiendo chismes. Le ruego. ¡Tenga piedad! ¿Qué se anda diciendo afuera? Si me dicen la verdad, no los castigaré. Pero si me mienten... Serán ejecutados de inmediato. Afuera se rumorea que Su Alteza el Príncipe Yin está abriendo la ruta del grano. Y que además logró doblegar a los enviados de Songshan. Dicen que él es quien posee un talento excepcional. Y es digno de asumir grandes responsabilidades. También dicen que el príncipe heredero es de constitución débil y de corazón blando, y que no podrá controlar la corte. Que la guardia Yutian del príncipe de Jin combate a razón de 1 contra 10, y que el príncipe heredero no es rival para ellos. ¡Basta! Puros chismes y rumores sin fundamento. Y se atreven a repetirlos como si fueran verdades. El príncipe heredero es el hijo mayor legítimo, y el heredero nombrado personalmente por el emperador. ¿Cómo se atreven ustedes, simples sirvientes, a opinar al respecto? Lárguense de aquí ahora mismo. Sí, Majestad. Con su ira, Majestad. No deje que el enojo afecte su salud. A fin de cuentas, estos sirvientes han sido cegados por los rumores que corren afuera. No ha sido mi intención ofenderle. Dim. Xiaoliu, ¿será verdad lo que dicen de él? El sexto príncipe es inteligente e ingenioso. No debería ser así. Pero permítame este viejo sirviente recordarle algo. Desde la antigüedad, los hermanos de la familia real, por el trono, ¿acaso no han sido muchos los que terminaron siendo enemigos? Minara Zhang, que Qingwan prepare un banquete en el Palacio Kuning y mande llamar al príncipe heredero y al príncipe Xing. Esos sirvientes de hace un momento, denles 20 azotes y destiérrenlos al departamento de lavandería. Si vuelvo a escuchar a alguien chismorear en el futuro, será ejecutado de inmediato.
¿Cuánto hace que vosotros dos, hermanos, no coméis con vuestra madre imperial? Sois hermanos nacidos de la misma madre, por vuestras venas corre la misma sangre. No podéis distanciaros, solo por haber crecido. Madre Imperial. El afecto de hermanos entre Xiaoliu y yo es profundo. Estos rumores de fuera no merecen ningún crédito. Xiaoliu, eres el segundo hijo legítimo y el hermano carnal del príncipe heredero, con un estatus noble. Tanto tu abuelo como yo os tratamos por igual a ti y a tu hermano mayor. Pero debes recordar que el príncipe heredero es tu hermano mayor y el heredero al trono de Gran Zhao, el futuro emperador. Madre Imperial. Conozco los rumores que corren por el palacio. No son más que habladurías absurdas. No tengo la más mínima falta de respeto hacia mi hermano imperial. Sí que os lleváis bien como hermanos, pero los rumores son más feroces que los tigres. La situación en la corte imperial es compleja ahora. El príncipe de Yan está bajo arresto domiciliario y la familia Wang ha caído, pero otras grandes familias aún codician el trono. Esta madre solo os pide que estéis unidos de corazón. No os destrocéis mutuamente por ese trono de dragón. O hagáis que esta madre tenga que enterrar a sus propios hijos. Madre Imperial, hermano Imperial, yo, Zhao Yu, hago aquí un juramento de sangre, en esta vida. Si tengo la más mínima ambición por el trono del heredero, que me parta un rayo. Xiaoliu, ¿para qué pasar por todo esto? Tu hermano imperial confía en ti, y tu madre también. En esta vida solo tengo un deseo. Y es proteger a mi hermano imperial en su puesto como príncipe heredero y salvaguardar el imperio de Gran Zhao. Guay ser un príncipe libre y despreocupado. Sin segundas intenciones. Muy bien. Si es así, me quedo tranquila. Se ha descubierto quién difundió los rumores en el palacio. No importa quién sea. Este príncipe le dará una lección. Mi señor, lo hemos averiguado. Los rumores provienen del Palacio Fanghua. El rey de Yang otra vez. No se resignan tras ser confinados y quieren usar los rumores para sembrar discordia entre usted y el príncipe heredero. Y así sacar provecho del conflicto. Además, recientemente descubrí que el rey de Yan se ha estado comunicando con frecuencia con Tuo Li. Vigílalo de cerca. Quiero ver qué más planea hacer al final. Entendido. Vaya visita. El rey de Yan sí que es cauteloso. Con ese disfraz, dudo que ni tu propia madre te reconozca. Tu Ba Lie. No solo te ha tomado el pelo, Zhao Yu, sino que además perdiste el 20% del tributo anual de Songshan. Si regresas, tu muerte es segura. Y aún tienes ganas de burlarte de mí. ¡Habla claro! ¿A qué te refieres con que Zhao Yu te tomó el pelo? El agua salada y las espigas de arroz que mencionó Zhao Yu antes no eran más que una trampa que te tendió. ¿De verdad creías? Tenía la capacidad de resolver esos dos dilemas. ¿Qué dice? ¡Maldito bastardo! ¡Se atrevió a engañarme! ¡Iré a vengarme de él ahora mismo! Ahórratelo. A estas alturas, ya te has arrodillado ante él. Why has formado el contrato? ¿Con qué pretendes vengarte? ¿Qué quieres hacer? Tengo 30.000 soldados en Nanking. Ya marchan hacia la capital. 5 días a lo sumo. Todo colapsará. ¡Qué molestia! Si fracasamos. Será traición. En lugar de vivir arrastrándonos, es mejor arriesgarlo todo. Señor Tuobo.
¿Acaso tienes otra opción? Guay, bien. ¿Qué piensas hacer? Es muy sencillo. Solo necesitas que el ejército de Songshan ataque desde la frontera norte. Eso distraerá al ejército Sengu en la capital. Mientras tanto, yo aprovecharé para levantarme en armas en la capital. Sitiar el Palacio Imperial. Guay, capturar vivo al príncipe heredero. Príncipe Zhao Yu. Malas noticias. Tu Bali ha movilizado el ejército de Zhongshan para atacar la frontera norte de Dachao. Y las tropas privadas del príncipe Yan en el sur también avanzan en secreto hacia la capital. Planning actual, en complicidad desde dentro y fuera, para derrocar al príncipe heredero y tomar el poder imperial. Y en 5 días a lo sumo, sus tropas estarán a las puertas de la ciudad. Ya que quieren pelear, iremos directo a la raíz del problema. Xuan, selecciona a 300 soldados de élite de la Guardia Tianyu y infíltrate esta misma noche en Wudu, la capital de Songshan. Si vamos a Zhongshan, ¿qué pasará con la capital? No te preocupes. Con mi hermano mayor y mi abuelo custodiando la capital, no habrá de qué preocuparse. Siempre y cuando logres capturar al soberano de Songshan. Y el ejército de Tuoba Li quedará sin líder y colapsará sin presentar batalla. El reino de Zhongshan siempre ha sido traicionero. Temo que ocurran imprevistos después de que Tuoba Li sea escoltado de regreso. Debemos estar muy bien preparados en la frontera. Padre. El general Chu ya ha partido con las tropas hacia la frontera. Una vez que caiga Songshan, lo tomaremos de inmediato. El príncipe Herede ha manejado esto muy minuciosamente. ¿Tienen mis ministros algo más que proponer? Su Majestad, el príncipe de Yan, lleva confinado más de un mes. Cuando defendía la frontera sur, sus méritos fueron extraordinarios. Tras reflexionar, ahora es plenamente consciente de sus faltas. Ruego a Su Majestad que levante el confinamiento del príncipe de Yan. Su Majestad, en este momento en que la corte necesita hombres capaces, y el príncipe de Yan conoce bien el poder del sur, si se le confían cargos importantes, sin duda dará un gran impulso a la corte. Padre Imperial. Este hijo se opone. ¿A qué vienen esas palabras, príncipe de Qin? El príncipe de Yan ha reflexionado durante un mes. ¿Acaso no es suficiente para expiar su falta? Lo suyo no fue un error. Fue una traición. Durante su confinamiento, el príncipe de Yan se reunió en secreto con Tuoba Li, conspirando desde dentro y fuera, para tomar la capital y usurpar el poder imperial. Debe ser arrestado de inmediato y enviado a la prisión imperial. O a ser ejecutado en una fecha fijada, sirviendo de escarmiento para todos. Xiao Liu. ¿Es cierta esa información que traes? Es completamente cierto. Príncipe de Jin, no escupa calumnias, ya que acusa al príncipe de Yan de rebelión. ¿Tiene alguna prueba? Y citar a un príncipe imperial, basándose solo en las indagaciones de sus hombres, sería una decisión sumamente arbitraria. Su Majestad, desde la antigüedad, lo más aborrecible en la familia imperial es el fratricidio. El actuar así, el príncipe de Jin no muestra ningún afecto fraternal, sino que revela su afán de eliminar a sus rivales políticos. Su Majestad. El príncipe de Jin acusa injustamente a los príncipes buscando su ejecución. Esta conducta no debe tolerarse. Ruego a Su Majestad que castigue su intento de ejecución injustificada para mantener el orden de la corte. Su Majestad, sin pruebas fehacientes, el príncipe de Jin pretende matar a su propio hermano. Temo que no sea el proceder de un soberano sabio. Ruego a Su Majestad que lo castigue con severidad, le ordene reflexionar a puerta cerrada y le impida seguir interviniendo en los asuntos de la corte. Padre Imperial. Este servidor también recibió un informe secreto que afirma que el príncipe de Yan contacta en secreto con sus antiguos subordinados del sur. Es un asunto de suma gravedad. Por ello, ruego a mi padre imperial que lo investigue a fondo. Este asunto es, en verdad, sospechoso. Pero acusarlo de rebelión ahora mismo sería precipitado. Después de todo, es mi hijo. ¿Acaso intentaría conspirar contra mí? ¡Reporter! Su Majestad, Su Majestad. ¿Por qué tanto pánico? Su Majestad, es una catástrofe. El príncipe de Yan se ha rebelado. ¿Qué? El príncipe de Yan lidera sus tropas privadas del sur y ya llegó a Shilibo, a 2051 de la capital. El ejército de Zhongshan ha tomado el paso Yanmen en el norte y marcha hacia la capital. ¡Maldito sea! De verdad se atrevió a rebelarse. Su Majestad, el príncipe de Yan exige que si no entrega atados al príncipe de Jin y al príncipe heredero fuera de las murallas antes de las 5, ordenará a sus tropas privadas asaltar la ciudad. Y una vez que caiga la ciudad, masacrará a toda la familia real y a los oficiales de la corte para arrebatarle el trono de Gran Zhao. Padre Imperio, movilizaré de inmediato a la Guardia Tianyu y a las tropas de élite defensoras para defender las puertas de la ciudad. Enviaré un mensaje urgente a mi abuelo para que el ejército de Xin regrese del norte a auxiliarnos y franquee al ejército de Songshan. Ahora, solo una defensa implacable podrá salvar la capital y nuestro Gran Zhao. Estoy dispuesto a defender las puertas junto al príncipe heredero. No permitiremos que los rebeldes den ni un solo paso. Xiao Liu, te nombro comandante en jefe de la defensa de la capital. Moviliza a la Guardia Tianyu y a todos los defensores de la capital. Wei asume el control total de la seguridad de la ciudad. Hayes, dirígete de inmediato al Tesoro Nacional. Wei supervisa el suministro de provisiones y armamento.
Alteza, malas noticias. El príncipe de Yan y sus tropas han tomado la Torre Sur. Los hermanos de la Guardia Tianyu resisten a muerte. Si no reciben refuerzos, temo que no aguantarán ni una hora. La Guardia Tianyu fue entrenada personalmente por el príncipe Jin. Cada uno vale por 10. Que ahora solo pueden resistir demuestra lo feroz que es la batalla fuera de la ciudad. ¿Cómo ha podido ser tan rápido? ¿Por qué la caballería del general Chu aún no ha regresado a auxiliarnos? Las tropas del sur ya de por sí son feroces y sumadas al ejército de Songshan. Nuestra guarnición de la capital y la Guardia Tianyu apenas suman 20.000 hombres. Es imposible contenerlos. Alteza, ¿y si enviamos a alguien a negociar primero con el príncipe de Yan? Si la lucha continúa, la capital caerá. ¿Y de qué vamos a negociar? ¿Acaso vamos a negociar cómo entregarle en bandeja de plata el imperio de Gran Zhao? ¿O a negociar cómo matarnos a mí y a mi hermano imperial, para luego someterse a Songshan? Dicen que la invasión del ejército de Tuo Li se debe a que Zhao Yu que engañó a Songshan y humilló a sus enviados. Que si le entregamos a Zhao Yu para llevarlo a pedir disculpas, a ellos retirarán sus tropas y evitarán la guerra. Alteza, lo que dice el príncipe de Yan tiene sentido. Aunque el príncipe Jin tenga méritos, ahora que la soberanía peligra, es mejor sacrificar al príncipe Jin para salvar a Gran Zhao. Es mejor sacrificar al príncipe Jin para salvar a Gran Zhao. ¡Insolentes! Zhao Yu es mi propio hermano. Y además, es un príncipe de 7 perlas de Gran Zhao. ¿Acaso quieren que sacrifique la vida de mi propio hermano? Solo para sobrevivir cobardemente. Eso es proteger a Gran Zhao. Eso es deshonrar a nuestro Gran Zhao. Su Alteza, el príncipe heredero. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Y todavía le preocupa el honor? En 2 horas, la ciudad caerá. El príncipe Yan masacrará el palacio. Tuo Li saqueará las tierras. Y las cabezas de cientos de miles de ciudadanos en la capital rodarán. Príncipe heredero, ¿prefieres sacrificar la vida del príncipe Jin o la vida de cientos de miles de ciudadanos y el destino de Gran Zhao? Naturalmente, el pueblo y el imperio son más importantes. Príncipe Here, como heredero al trono, sobre sus hombros recae el destino del pueblo. Si por proteger al príncipe Jin provoca la caída de Gran Zhao o la muerte de su pueblo, ¿acaso merece seguir siendo el príncipe heredero? ¿Cómo te atreves a insultar a mi hermano real? Buscas la muerte. Cuando esta ciudad caiga, seré el primero en decapitarte. Príncipe heredero, si sacrificar hoy a este viejo servidor pudiera garantizar la paz de la capital, este viejo servidor no teme a la muerte. Entregar a Zhao Yu ahora. Garantizará la seguridad de la capital. Si se obstina en negarse, estará ignorando el destino de todo el pueblo. Príncipe heredero, se lo ruego, piénselo bien. Destruir el imperio por una sola persona. ¡No vale la pena! Sí, para ser el príncipe heredero. Debo pagar el precio de sacrificar la vida de mi hermano. Y si debo recurrir a una cobarde supervivencia, entonces prefiero renunciar a ser el príncipe heredero. Zhao Liu no es solo mi hermano de la misma madre, Sino el que siempre me ha protegido. y un gran héroe que protege a nuestro Gran Zhao. Si no puedo protegerlo, ¿con qué cara me presentaré ante nuestros ancestros? Cuando la ciudad caiga. Estoy dispuesto a ser, bajo los cascos de los caballos. Y el primero en caer. Hermano. Aún no hemos llegado a ese extremo. Alteza. Chuan, ¿cómo ha ido? Alteza, lo he logrado. Está dentro de la caja. Zhao Yu, este príncipe no tiene paciencia para escuchar tus tonterías. ¿O firmas la rendición? De lo contrario. Te enviaré de inmediato. Con el rey del infierno. Has conspirado con enviados extranjeros para traicionar a tu patria. Tus crímenes son imperdonables. Si te arrepientes hoy, al menos dejaré tu cuerpo intacto. La muerte te acecha y aún te atreves a ser tan obstinado. So mejor que tú, ¿cuántos defensores quedan en esta ciudad? Mi gran ejército del sur está aquí. Podemos romper esta formación en un instante. Zhao Yu, hoy o mueres tú, o el gran Zhao caerá. ¡Elige! Te doy el tiempo de 3 respiraciones para pensarlo. Si no eliges, Toda esta gente será enterrado contigo. 3, 2. Espera, ¿qué es eso? Entonces arrodíllate obedientemente ante mí y suplica piedad. ¿Acaso no son ustedes los que deberían suplicar piedad? Tráiganlo.
Majestad, ¿cómo es que está aquí? Tu Palí, traidor. Te aliaste con el príncipe de Yan para rebelarte y arruinar a nuestro reino de Zongshan. ¡Rápido! Ordenen al ejército de Zongshan retirarse de inmediato. De lo contrario, todo aquel que desobedezca será ejecutado en el acto. Zhang Yu. ¿Cómo es que el soberano de Zongshan está en tus manos? ¿Crees que puedes vencerme solo por coludir con Tuo Bali? Mientras yo, Zhao Yu, esté aquí, nadie se atreve a tocar ni una sola pulgada del territorio de nuestro gran Zhao. Incluso si tienes al señor de Zongshan en tus manos, ¿qué puedes hacer? ¡Ahora tengo 30.000 soldados aquí! En un instante, podemos tomar esta ciudad. El general Chu, al mando de 100.000 soldados, ya está a las puertas de la ciudad. ¿Qué? Los refuerzos del Gran Zhao han llegado. Guardias. Apreso de Joker. Vaya a Bushan, a la prisión imperial. Suéltenme. Tuo Bali. Ríndete de inmediato y retira tus tropas. De lo contrario, el ejército de nuestro Gran Zhao arrasará tu reino de Zongshan. Príncipe heredero, tenga piedad. ¡Tu Bali! ¡Retira tus tropas! ¡Retírate rápido! Reconozco mi error, Majestad. Vaya, mocoso travieso. Ya, Su Alteza. Su Alteza, mire estos brotes de té. Este año ha llovido mucho, por lo que están más frescos que en años anteriores. ¡Su Alteza! Estos son los pasteles que su majestad mandó preparar en la cocina imperial para usted. ¿Quiere probarlo? Déjalo. ¿Qué más hay? Su majestad también ha preparado 100 jin de nido de golondrina, 50 jin de astas de ciervo, abrigos de piel de marta, 80 rollos de seda y de brocado, y objetos de jade. Espera. Desde que mi hermano imperial ascendió al trono, no deja de mandar cosas a mi casa todos los días. ¿Acaso no teme vaciar el tesoro nacional? ¿Cómo cree, su alteza? Las sucursales de su torre Tianxia están por todo el reino, y los productos del taller de artesanía tienen más demanda de la que pueden abastecer. Actualmente, el tesoro del Gran Zhao está muy lleno. Ya le entregué todo eso a mi hermano imperial. Es gracias a su buena gestión. Por cierto. Su majestad me encargó que le entregara esto. El sello del Hijo del Cielo y un decreto imperial en blanco. Yo, Zhao Yu, soy solo un espíritu libre. ¿Para qué iba a necesitar estas cosas? Su majestad teme que pueda correr algún peligro aquí. Ver este sello es como ver al mismísimo Hijo del Cielo en persona. No te preocupes. Yo, Zhao Yu, disfruto de la naturaleza. Como un inmortal desterrado que vive libre de preocupaciones. ¿Quién se atrevería a molestarme? ¡Hijo, ven aquí! ¡Ya! Hoy papá está de buen humor y te enseñará un plato legendario. Conejo asado con edicto imperial. De estos tenemos de sobra en casa. Guardarlos no sirve de nada, así que mejor los quemamos. No por nada es el príncipe más fuerte de Gran Zhao. Mira que usar un edicto imperial para asar carne.